Bueno, continuemos, ¿no? Hay una parte que yo anoté acá, ¿no? San Ambrosio, porque acá el que nos guía, por así decirlo, en el programa, yo creo que es San Ambrosio, ¿no? Que tiene un tratado muy interesante que se llama De Bono Mortis, sobre el bien de la muerte, y él es un tratado fundamental para entender el fenómeno de la muerte, creo yo, ¿no? Dice dice, ¿no? Citando a un pasaje de él, ¿no? Dice, la muerte es buena por muchos nombres, pero sobre todo porque es el fin del pecado y el paso a una vida mejor, dice, ¿no? Y porque ella misma, la muerte, nos redimió. Está hablando de la muerte de Cristo, ¿no? Claro, la muerte de Cristo, o sea, claro, porque Cristo se hace hombre para redimirnos, ¿no? O sea, nuestra carne, o sea, en Él nos redime, ¿no? Eh, Entonces, pero una cosa que se puede extraer de este fragmento es que una de las razones por las cuales la muerte es buena, según San Ambrosio, es porque pone, por así decirlo, límites a las contaminaciones, al pecado de esta vida, ¿no? Que pecado y contaminación en la cual siempre estamos expuestos y siempre el demonio nos vive atacando, ¿no? Y con su claro, aguijón, ¿no? porque el cuerpo, o sea, el hombre al caer, ¿no? Cae toda su naturaleza. Inclusive yo dije que el hombre es espíritu, es alma y es cuerpo, sobre todo. Y el cuerpo es lo que vemos del hombre, ¿no? Sí. El alma sería como si fuera, es lo que le da vida al hombre, ¿no? O sea, lo que le da vida y lo que es eterno, ¿no? Y es invisible. Pero también Mm, el alma está caída también, del hombre, o sea, cuando cae en el. O sea, su alma no está. O sea, necesita purificarla. Aparte, bueno, y después tiene el espíritu, que el espíritu es lo que hace, lo que después cuando veamos lo de los animales vamos a comentar, que el mm, hombre, que el hombre tiene que no tiene el animal que es tiene una unión a Dios, ¿no? Y es sí. lo que también hace la imagen y semejanza del hombre, ¿no? Con Mm, Dios, mm, ¿no? Desde la creación, ¿no? mm, Entonces, claro, pero el alma está, el cuerpo está corrompido. Ahora hay algo ya del Nuevo Testamento, ¿no? Que sí. también tiene que ver con San Ambrosio, ¿no? Que Sí. la muerte, en realidad, claro, él tiene que utilizar un nombre ahí para hablar de lo que sucede, Mm, digamos, cuando el alma se separa del cuerpo. Pero la muerte realmente no es esa. El hombre, o sea, de acuerdo al cristianismo, nosotros no morimos. O sea, ahora, ¿no? claro. Luego, o sea, entendemos eso, ¿no? Quizás los del Antiguo Testamento no entendían eso y la muerte era todo y terminaba, o iban al Sheol, ¿no? Sí, el alma a sufrir, ¿no? Claro. Pero no, el asunto de la muerte hoy en día es Mm, simplemente, o sea, uno tiene un tiempo acá donde tiene que hacer todo lo necesario para salvarse, ¿no? mm, Entonces, en un momento la persona muere, ¿no? Muere, digamos, cambia de estado, o sea, digamos, el cuerpo muere, pero su alma sigue viva. Entonces el hombre, aparte, está en las escrituras, dice, yo no soy Dios de muertos, sino de vivos, de Jacob, ¿no? De Abraham, de mm, Isaac, ¿no? Sí, que dice así. O sea, el hombre, y sobre todo el cristiano, el que se bautizó, que no muere, o sea, hay un cambio mm, de, o sea, así el cuerpo, porque ahí está donde está también hay muchas confusiones con eso, mm, dice, no, el alma va a descansar, ¿no? El alma no descansa, el alma está consciente y está despierta. El que descansa es el cuerpo. Y ahí quería tocar este punto que es muy interesante, sí, de que tiene que ver con Antiguo Mundo o Antiguo Testamento, ¿no? Y digamos, mm, el más bien griego, ¿no? La parte mm, griega. Porque los griegos también, ahora vamos a ese punto de Platón, todo eso también, porque es importante. El mundo antiguo, ¿no? Sobre todo el mundo griego, que en ese momento era la lengua que regía, ¿no? Sobre todo más al. ¿Cómo le decían a los lugares donde estaban los muertos? Que estaban ah, enterrados. Le decían necrópolis, se llamaba, ¿no? Porque el era la cementerio. ciudad de los muertos, ¿no? Mm, A partir del cristianismo, en griego también se le cambia el nombre. Y se le pone kemeterion, ¿no? Que quiere decir lugar de donde duermen. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es que el cuerpo muere y queda ahí nomás. O sí, se descompone, todo lo que sea, ¿no? Por eso mm, por otras cosas, que cada tema de esto podemos hablar, como dijimos antes, ¿no? Pero bueno, nosotros los ortodoxos siempre queremos ir a tierra, ¿no? Porque así vamos a resucitar también. O sea, el cuerpo va a resucitar.
Entonces el cuerpo está durmiendo, pero el alma no. El alma está consciente y por eso es que la iglesia reza por los difuntos, ¿no? Y aparte, ¿por qué? Porque mientras uno está en este mundo, uno también a través de sus obras se puede salvar. Pero cuando uno se separa el cuerpo del alma, ya esa persona no puede hacer nada para sí misma, para salvarse. Pero sí a través de las oraciones de las personas que están vivas, o sea, y de la iglesia sobre todo, que dice que puede atar y desatar todo, ¿no? De acuerdo al mandamiento mismo de Cristo, ¿no? Entonces, esa persona puede, llegado el juicio final, inclusive en ese proceso también, porque la persona está en un proceso, el alma mientras, digamos, no es que cuando muere el alma directamente va al infierno o al cielo o vaya de hecho, no hay infierno en ese momento. Es como un lugar parecido al infierno, es un lugar parecido al cielo, depende de donde uno le toque. Pero uno puede, a través de las oraciones de la iglesia y a través de la misericordia de Dios, también ir pasando de lugar, ¿no? Pero Claro. hay un tema también, que hay un juicio personal y luego hay un juicio final. Y ahí luego del juicio final sí que está la muerte, la segunda muerte, ¿no? Claro. Y ahí ese es lo que sería el infierno, entre comillas, esa cosa que vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero, lo que te quería comentar, que para que no lo dejemos así, esto de que por qué, por ejemplo, justo los griegos, ¿no? Decimos, ¿no? ¿Por qué los griegos aparecieron gente como Platón o como otros filósofos o algo y tenían algo de la verdad, ¿no? También de la misma manera podemos decir con el Imperio Romano, ¿no? ¿Cómo aparece justo ese poder y se hace un imperio y todo eso? Bueno, todo está en manos, según lo que entienden los padres, ¿no? Y lo que entiende la iglesia, era parte del plan de Dios, ¿no? De que surjan todas estas cosas, ¿no? Para que de ahí converja, digamos, Cristo, ¿no? Y el cristianismo, ¿no? Sí, por ejemplo, y hay profecías de eso, que si no hubiera imperio romano no hubiera habido cristianismo, o sea, no hubiera visto Cristo, ¿no? Y tuvieron que suceder varias cosas también ahí en Jerusalén para que, para que venga el Cristo. Por eso que yo varias veces te digo, ¿no? Que entre ellos, ¿no? Los hebreos, ¿no? Los judíos de hoy, ¿no? Muchos esconden mucho el tema del libro de Macabeos, ¿no? Que siempre he hablado de eso, ¿no? Aunque ahora hablan de Macabeos. Total, la gente ahora no entiende nada. Pero Macabeos es un libro histórico que de acuerdo a algunas profecías del Antiguo Testamento, comprueban que el Mesías iba a venir cuando cuando, digamos, se recupere el templo, ¿no? Y aparte, también tenía que, digamos, terminar el reino de Israel, ¿no? Y por eso es que ponen a este Herodes, ¿no? Al padre de Herodes y todo, ¿no? Y todo eso, o sea que a lo que voy es que el Cristo tiene que haber algo histórico para que suceda y existió en ese momento y no después, ¿no? Entonces, y según algunos dicen que ellos saben perfectamente, o sea, los rabinos y todo lo han ocultado, ¿no? Que Cristo vino en ese momento. Y por eso hay también ciertas ramas hoy en día que están aceptando a Cristo Jesús, el que nosotros tenemos por el Mesías, ¿no? Claro. Entonces, porque se están dando cuenta de muchas cosas, porque esto, si uno estudia lo histórico y lo espiritual, todo converge, o sea, a eso, ¿no? Y también, bueno, la filosofía griega también después va a ayudar a eso, a comprender las cosas y todo, ¿no? Y aparte, bueno, hay en todo pagano, también hay algo de verdad, ¿no? Porque, bueno, Dios es Dios de todo, no es solamente de un pueblo, ¿no? O de una, como algunos creen, ¿no? O sea, fue Dios de todo, ¿no? Y el hombre tiene un origen común. O sea, y eso es lo que yo había notado acá sobre el tema de Babel, ¿no? Hasta Babel, inclusive, el hombre tenía una sola lengua, ¿no? Podía comunicarse con Dios y todo. Y a partir de ahí, bueno, el hombre se vuelve tan soberbio, tan así, que Dios decide, digamos, dividirlos. Y al dividirlos, divide por lenguas, por eso. Y a la vez, pero algo de la verdad queda en las religiones, porque una vez cuando ve religión, inclusive que no tiene nada que ver con, y encuentra ciertos matices de verdad, inclusive en religiones politeístas y todo, ¿no? Claro. Y aparte, a veces también Dios ha permitido
que el Espíritu, no de una manera orgánica como lo tenemos ya de la iglesia, ¿no? Porque el Espíritu Santo de una manera orgánica como tenemos ahora, es a partir de Pentecostés, ¿no? De que se funda la iglesia en el hombre. Pero antes hay ciertos, él dice, el Espíritu sopla donde quiere, ¿no? Hay ciertas, inclusive hoy mismo, en algunos paganos, por ejemplo, hay un caso, ¿no? Que es el zar, cuando el zar Nicolás, que es santo para nosotros, ¿no? Santo mártir, Nicolás, zar mártir, él casi lo matan en Japón, ¿no? Casi lo matan en Japón y apareció un anciano budista, que era un monje budista, y le dijo que no salga, y por eso no lo mataron. Entonces es como un pagano, y tuvo una visión para salvar al zar, porque no era el momento de que el zar muera. ¿No? Claro. Entonces una agarra y dice, bueno, ¿cómo es? Bueno, son gente, a pesar de que a veces uno dice, bueno, sí, no tiene nada que ver con nosotros, esta gente pagana, pero capaz que están buscando la verdad o están en ciertas realidades espirituales que no son las nuestras, ¿no? No es una manera plena, probablemente, pero tienen algo de la verdad o pueden Dios utilizarlos a veces hasta como herramientas de Dios, ¿no? Claro. Sin que sean, digamos, personas santas o algo, ¿no? Sí. Y usted muy bien hizo esta acotación de que en realidad no, la muerte, o sea, no es tal, o sea, el alma pervive, ¿no? Al respecto, usted me estaba hablando de esta frase que yo estaba citando de San Ambrosio, que la repito, ¿no? Que dice, la muerte es buena por muchos nombres, pero sobre todo porque ella es el fin del pecado, ¿no? Y el paso de una vida mejor, porque ella misma nos redimió. Claro, acá lo que está usando la palabra muerte, como usted bien había señalizado, pero no en su sentido profundo, sino como una manera de referirse para que el auditorio, el público, lo que capaz que lo estaba leyendo, lo pudiera... No, que entiendan, claro. No, porque es la muerte del cuerpo, ¿no? Claro, en este caso sería muerte igual sinónimo de muerte igual. De pecado, sí. No, y no solo eso, sino de limpieza, sí. De separación del alma del cuerpo, ¿no? Claro, porque el cuerpo está corrompido más que nada, también, eso también. Aparte el cuerpo es el origen, o sea, a través del cuerpo entran las pasiones, ¿no? O sea, porque nosotros, después de la naturaleza caída del hombre, ¿no? Luego que nosotros caemos del paraíso, el hombre tiene tendencia al pecado. Claro. O sea, siempre tiene la tendencia. Entonces, ya no peca más, digamos. Si eso es verdad. Porque lo que dice San Ambrosio es lo siguiente, ¿no? Que tiene un argumento. Pero necesita el cuerpo para pecar. Necesita el cuerpo para pecar. Pero él tiene un argumento muy interesante, San Ambrosio, porque dice: Dios le dio la muerte al género humano y a toda la creación como un bien para que dejara de pecar. O sea, porque si el tipo viviera para siempre, estaba todo el día pecando, digamos, de manera eterna. Entonces, claro, porque por eso que Dios, eso está en el paraíso, lo que hablamos antes. Por eso es que Dios lo expulsa al hombre. Porque si el hombre seguía viviendo en el paraíso, seguía comiendo del fruto de la vida, del árbol de la vida. Entonces nunca hubiera muerto y hubiera sido. Es un demonio, porque el hombre se convierte en una especie de demonio. O sea, porque hace la voluntad del demonio y bueno, y el hombre que está alejado de Dios es un demonio también, de alguna manera, ¿no? Porque, o sea, le pone como la muerte como un límite para que deje de hacer el siguiente. De hacer el daño, sí. El daño eterno, ¿no? O que por lo menos deje de seguir expuesto a la naturaleza caída al hombre, ¿no? O sea, deje de seguir sí, todo el tiempo, ¿no? De dejar de estar contaminado, por así decirlo. No, y aparte de sufrir, porque el hombre sufre con el cuerpo, nosotros, te decía que entra la enfermedad, ¿no? Y entran todos los males, porque también no es que nos moramos nosotros, pero también se nos mueren o tenemos ausencia de personas que están cerca nuestro y todo. Y digamos, todo eso daña mucho al ser humano, ¿no? O sea, digamos, en esta vida, ¿no? Exacto. Entonces, claro, o sea, la vida es todo dolor, porque la enfermedad en todo sentido, ¿no? Inclusive nosotros también perdemos el sentido de lo espiritual, ¿no? Por el cuerpo, ¿no? Dejamos de ver las realidades invisibles. Porque exacto. el hombre antes, el hombre podía ver realidades invisibles. La y por eso es que las personas claro. Y podía hablar con Dios.
hablar exacto. directamente. Porque nosotros ahora hablamos con Dios, pero claro, no hablamos a través de los rezos, de orar, de rezar. Mm. Pero, Sí, sí, claro, padre, y acá voy a hacer una pregunta que la tenía planeada, después voy a hacer una pregunta de la gente que nos está viendo, pero antes, volviendo siguiendo con esta línea de pensamiento, porque no quiero perder por lo menos esto, porque acaba la pregunta, que es lo siguiente. Si Dios pone a la muerte como un bien, le pone a la muerte como un bien al hombre, ¿no? Para que deje de seguir haciendo el mal, por así decirlo, ¿no? Y deje de seguir estando sujeto a la corrupción su alma, ¿no? Y por eso le otorga la muerte como algo bueno, que parece una locura, pero es así, ¿no? ¿Por qué en la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento se nos habla, por ejemplo, de los patriarcas antes del diluvio, antes de Noé, por ejemplo, que vivieron como 1000 años? ¿Por qué es eso? bueno, lo que dicen los santos padres, ¿no? Sí. Y las explicaciones que hay, ¿no? Dice Mm. que, bueno, que el hombre antes del, bueno, Dios se cansa, antes del diluvio ya se cansa Dios del hombre, porque también así como dije, que había una, o sea, se habían arrepentido, o hay cierta rama, también tenemos a Caín, ¿no? Que mató a Abel, y tenemos, bueno, mucha corrupción que se va haciendo ya en esa época. Entonces, un momento, Dios dice, no, no permitiré que el hombre viva más de 120 años. Entonces ahí, y por eso luego viene el diluvio, ¿no? Mm. Y ahí cambia. Pero el asunto era que también el hombre tenía más, era más, digamos, genética, inclusive hablan entre comillas, genéticamente, ¿no? Pero no, no hay que entenderlo científicamente, o sí, también, ¿no? Científicamente. Supuestamente esas personas tenían organismos y todo más fuertes, porque estaban más puros, porque venían del primer hombre, ¿no? O sea, tenían más inmortalidad, entre comillas, digamos, que una persona luego post-diluviana, digamos, ¿no? Porque parte de Dios lo dice, está ahí en las escrituras, dice, no, el hombre no vivirá más de 120 años. Porque él en un momento ahí dice, como que se harta del hombre, ¿no? De la maldad del hombre, ¿no? Y por eso permite el diluvio, ¿no? Y eso sería la razón, ¿no? Claro. Eh, O y sea, es claro, como que había una mayor pureza en los primeros humanos, las primeras generaciones los humanas. primeros humanos, sí. A pesar de que ya eran malos, o sea, habían hecho el mal, ¿no? Mm. Había un mal, ya, bueno, trae la muerte y trae el asesinato. El primer asesino, bueno, el primer asesino es el demonio, porque el demonio mata al ser humano. O sea, Claro. con esta sugerencia de que desobedezca a Dios, Mm. el primer asesino es el demonio. Pero el primer asesino, digamos, ser humano es Caín, lo que mata a su propio hermano, ¿no? Y bueno, y Claro. entonces, y estos descendientes de Caín también eran asesinos, ¿no? Y eran personas así, ¿no? O sea, ahí sobre todo ese tema también hay gran misterio también, pero también Mm. hay cosas que la iglesia, o escritores, gente que estudió mucho los temas estos, como Vladimir Moss, ¿no? Por ejemplo, Mm. explica todo el asunto de las hijas de Dios y las hijas de los hombres, porque también hay una, Claro, los Nefilim, digamos, ¿no? claro, exacto. Sí, sí. Y Sí. que no se entiende la iglesia ortodoxa, y tiene sentido, o sea, sobre todo yo lo he leído por Moss, ¿no? Mm. Por ejemplo, hay gente que piensa que, por ejemplo, el libro que la iglesia no aceptó en sí, hay un libro de Enoch, ¿no? Sí. Que es el libro que usan los etíopes, ¿no? Que Mm. explican esto como que son hijos de hombre. Perdón, Mm. los hijos de los hombres son hijos de hombre de personas, y los hijos perdón, los hijos, sí, de Dios serían los ángeles con las mujeres. Bueno, esto desde un punto de vista, o sea, real y no se puede dar jamás, porque digamos que las mujeres para concebir necesitan tener, digamos, sí o sí, excepto el caso, bueno, que es un caso, por eso sobrenatural, lo que sucede con la Madre de Dios, ¿no? Pero necesitan siempre el género humano. Entonces, los que son los hijos de los hombres, son o sea, los hijos de los hombres son los hijos, digamos, de los malos, de la gente que no hace. Los hijos de Dios son de la estirpe, digamos, creo que de Set, ¿no? Que es el hijo que tuvieron Adán y Eva después Mm. del asunto de Caín y Abel, ¿no? Entonces, y ahí tiene sentido, porque dice, son humanos y
Pero claro, nacen ahí se hablan de esos gigantes, todo eso, y aparte en la escritura dice, esos héroes de la antigüedad, y bueno, podemos pensar que son estos semidioses también, que la Claro, humanidad en ese momento tomó como semidioses, como Hércules, no sé, gente así, gente fuera claro. de... Es increíble cómo esto mencionarlo, ¿no? Y acá abro a las preguntas del público. Pero para cerrar este tema de esta suerte de humanidad mejorada, por así decirlo, en los primeros milenios, ¿no? De su historia, ¿no? Desde, yo qué sé, Adán hasta Noé, por ejemplo. Es interesante mencionar esto porque esto es lo que nos viene a decir San Ambrosio sobre el bien de la muerte, ¿no? Pasa que San Ambrosio, dentro de la Iglesia Ortodoxa, nosotros tenemos un gran aprecio, es uno de los, bueno, probablemente el primer padre, no, es uno de los primeros, pero es el padre, digamos, de la Iglesia occidental, porque él era latino, Mm, de los más elevados, ¿no? O sea, el otro es San Cipriano de Cartago, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ya con San Agustín tenemos alguna, o sea, si bien lo consideramos que es santo, ¿no? Y la iglesia lo canonizó, él hizo algunas teologúmenas que son como algunas opiniones errores. personales, porque él desconocía el griego. Mm, Él escribía en latín y sabía latín nomás. En cambio, San Ambrosio leyó a los padres, y aparte era contemporáneo, ¿no? De San Basilio, San Gregorio el teólogo, y todos los padres griegos, ¿no? Entonces, claro, sí, entonces él bueno, tenía un conocimiento y él formó a San Agustín también. Agustín, O sea, San Agustín. Bueno, y él habla al respecto de esto de que la gente, o sea, incluso en la época, en la época del Antiguo Testamento, por así decirlo, la gente era como que mejor, ¿no? O sea, incluso hasta se podría decir genéticamente, o sea, había como una suerte de raza humana o género humano que era mejorado al que, al que está al que fue actualmente. después del diluvio, sí, exacto. Sí, eso es lo que se dice. Yo, Sí. esto tiene que ver con eso, con que Dios Bueno, le cortó la vida, le recortó la vida a las personas por la maldad, o sea, la desobediencia, ¿no? Y todo eso, ¿no? claro, por ejemplo, él tiene un fragmento que lo voy a citar y después cuando suba este video a YouTube lo voy a colocar en la pantalla para que las espectadoras lo puedan ver. Un fragmento Sí. que dice San Ambrosio lo siguiente, ¿no? Dios tampoco dejó oculto el hecho de que los que nacieron antes, parecen superiores y los que después más débiles, ¿no? Comparó Esdras el parto de este siglo al útero de una mujer, ¿no? Porque son más fuertes los que nacieron en la juventud de la virtud, más débiles los que nacieron en el tiempo de la vejez, ¿no? En el tiempo de la vejez del útero. O sea, cuando el útero es joven, o sea, estaba esa idea de que cuando el útero era el útero de una mujer joven y ahí nacía el bebé, o sea, paría, Claro, ¿no? sí, nace Eh, con eh, mayor, bueno, tiene más Juventud, vitaminas de todo, sí, claro, mayor, más exacto. podrido. Y que él compara este tiempo actual como el útero de una mujer vieja, por así decirlo. Nosotros es como que sí nacemos, pero es como que ya nacemos débiles, por así decirlo, ¿no? Y es interesante mencionar esto de San Ambrosio y de esto es muy, muy interesante por lo siguiente, ¿no? Porque hay un autor, ¿no? Que mucha gente de los aquí presentes lo conocen, que está muy difundido, ¿no? Por diversos streamers, ¿no? Y diversos divulgadores, que es Julius Evola, que este autor, ¿no? Que está muy difundido actualmente por esta ola de la extrema, extrema derecha que está surgiendo actualmente, ¿no? Ébola, y es citado tanto acá como en Estados Unidos, como en Rusia, o sea, todos están loquitos con Ébola, ¿no? Y Ébola tiene una parte, al final de su revuelta contra el mundo moderno, que justamente dice lo contrario de lo que San Ambrosio decía. O sea, o sea, ¿por qué? Porque Ébola se queja en contra del cristianismo, citando justamente a San Ambrosio y haciéndonos a nosotros, sus lectores, querer ver como que San Ambrosio creía que el género humano cada vez progresaba y evolucionaba
a estadios mejores de vida, ¿no? Que al revés de lo que San Ambrosio, como acabamos de ver, pensaba, porque San Ambrosio, ¿qué es lo que pensaba? Si nos podemos a sacar en limpio esto que acabo de citar, de que sí, la historia es una línea, pero es una línea descendiente, cada vez vamos más para abajo. Entonces, lo que nos quiere hacer ver Ébola de una manera completamente espuria, es que San Ambrosio no creía que la humanidad avanzaba hacia cada vez estadios más degenerados de existencia, sino que avanzaba en una línea ascendente, una línea, era un sentido de la historia lineal, pero ascendente, no descendente como era el que verdaderamente creía San Ambrosio, ¿no? Y esto se puede leer, ¿no? En la obra de Ébola, la principal, la Magnus Opus de Ébola, que se llama Revuelta contra el Mundo Moderno, cuando él dice, ¿no? Ébola, y acá lo cito, ¿no? Dice, San Ambrosio, en contra de la tradición romana, parece desembocar por primera vez en una teoría del progreso, cuando no había progreso, Ébola, había al revés, había involución, no era Sí. evolución. Entonces, No, esto es no, claro, y interesante. la evolución es, porque ahora después yo te comento, ¿no? Vamos a comentar esto. La evolución se da en lo espiritual, y por eso era lo que hablábamos antes, las gentes esas que tenían más hijos, ¿no? Porque era la Mm, manera que se perpetuaban. Lo que pasa es que yo creo que los pensadores modernos, ¿no? Y no es solo el caso, puede ser, yo no lo he leído a Ébola, ¿no? mm, Pero inclusive es todo lo mismo, ¿no? Si uno ve con la filosofía también de Nietzsche, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que ellos, digamos, buscan en el hombre como, no sé, como que la perfección y todo se va haciendo por el propio hombre y el hombre mismo y los tiempos, o sea, son progresistas, digamos, en el sentido de eso, ¿no? Y las ideas son diferentes, ¿no? O sea, de la iglesia, ¿no? Nosotros vemos que, por ejemplo, el hombre hoy, la fuerza del hombre, el mismo apóstol lo dice cuando, que dice que Cristo se manifiesta en la debilidad, ¿no? claro, Entonces, no es algo malo ser débil, o sea, o estar débil o ser enfermo o eso, porque sí, lo espiritual, lo fuerte, o sea, por ejemplo, cuando una persona que es fuerte, tiene a Dios, ¿no? Tiene a Dios, siempre Dios está con uno, ¿no? Pero uno es mm, fuerte y hace todo y ni piensa en Dios, porque dice, yo tengo fuerza, tengo capacidad, tengo... Ahora, cuando yo estoy débil, veo a Dios que obra en mí y yo no tengo esa fuerza o no tengo esa capacidad. Entonces, eso está, ¿no? Y también el asunto de que, bueno, por el tema de los hijos, ahora uno mm, habla de los hijos espirituales. No, o sea, por ejemplo, ¿por qué existen tanto los monjes y tuvieron tanto éxito? Porque ellos ya no engendran, digamos, de acuerdo a la sangre, sino engendran a través del espíritu, a claro, través de sus hijos espirituales, ¿no? Entonces, claro, es otro concepto, y es un concepto de fortaleza, ¿no? Porque mm, uno agarra, hoy en día también están muy de moda los vikingos y todas esas cosas, ¿no? Esta gente pagana, ay, qué fuerte que fueron. Bueno, si fueran fuertes hubieran sobrevivido al cristianismo. claro, sí, 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 sí. Es El como decía cristianismo fue Vargas, más fuerte. En la como debilidad decía, porque tiene la fuerza de Dios. claro, hay una frase, ¿no? Ojo, esto que usted dice, padre, se ha demostrado infinidad de veces en la historia, por ejemplo, en San Alexander Nevsky, ¿no? Que frente a las carencias de materiales y rodeado de dos enemigos mucho más fuertes que él, venció por la fuerza de De espíritu, porque Dios, no. sí, 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 sí. Inclusive, bueno, aunque para nosotros no son ortodoxos, ¿no? Pero hay casos, inclusive con la misma España, ¿no? Que hubo una mm, batalla, yo no recuerdo ahora, del donde Pen, aparece la Madre de Dios a unos la, soldados en lo la que es batalla del Holanda, Pen, creo en creo que Flandes, era. ¿no? Claro. Sí, Y eso también, una cosa que ellos ya estaban muertos, o sea, no había manera de ganar eso. Y justo se produce algo que saca el mar y quedan los barcos anclados y ellos pueden caminar y ir a los barcos y destruirlos. O sea, sí, sí, o sea, es la fuerza, bueno, el mismo Constantino, ¿no? No sé si Constantino, si no hubiera sido por la ayuda divina, hubiera vencido y hubiera llegado a ser lo que fue. No, claro, o sea. acá, bueno, esto que. Hay otra cosa, Ignacio, con Sí, Constantino, perdón, un segundo, sí, que sí, importante. La gente, por lo general,
hablan de este periodo. No, Constantino en realidad fue un oportunista, porque en realidad ya todo el mundo se estaba convirtiendo al cristianismo y entonces como veía que el cristianismo era pujante y todo, entonces él se convirtió, ¿no? O sea, se convirtió, bueno, es largo también el tema, yo lo estudié mucho el tema de Constantino, inclusive porque hay hasta mismo ortodoxos, que hay historiadores que mienten con respecto a Constantino para en alguna manera involucrarlo en algo que no es, ¿no? Bueno, pero en el caso de Constantino, al contrario, ese que era el 2% de la población o 1%, era cristiano en ese momento. O sea que algo vio ahí, o sea, algo de real, o sea, más allá si uno cree o no cree, hubo algo sobrenatural ahí, en eso, ¿no? De que él acepte esta religión y sobre todo, ¿no? O sea, y que venza y que, o sea, hubo algo ahí que no sabemos. Como el caso también podemos decir de San Vladimir de Kiev, ¿no? O sea, Claro. Bueno, hubo cosas, o algo más que eso, ¿no? Que lo que la gente especula o puede decir, ¿no? O sea, claro. Ahora bien, avanzando, ¿no? Yo creo que con respecto al asunto de la muerte, y acá voy a hacer mención a una pregunta que nos hicieron en el chat, que yo creo que al respecto de la muerte, estamos hablando, y ya hemos citado a mismo San Ambrosio, dice que la muerte nos redimió, dice San Ambrosio, ¿no? Acá va una pregunta que es un combo, así que bueno, padre, voy a tratar escuche, que Dios me sí, ahora, ayude. sí. Eh, eh, claro que dice San Ambrosio, por la muerte hemos sido redimidos, dice, ¿no? Y acá hay toda una teoría con respecto a la muerte, o sea, y a la redención, mejor dicho, muy distinta en la ortodoxia a lo que es la doctrina del catolicismo, ¿no? Porque el catolicismo cree o tiende a creer que a nosotros se nos impuso la muerte no como algo, como una bondad de Dios, como hemos dicho, sino como un castigo, que Dios nos tira la muerte para castigarnos y para que, porque es un Dios que supuestamente, o sea, esto más que nada se extrae de lo que dice un padre católico que es Anselmo, un santo del catolicismo, que es Anselmo de Canterbury, ¿no? Que él viene a Sí, la idea establecer como una... judicial, digamos, jurídica de Dios, ¿no? O sea, la Claro, exacto. venganza, la venganza de Dios, sí. Claro, que Dios, o sea, nos establece la muerte porque Él busca como una suerte de satisfacción, ¿no? Entonces, primero, quiero que usted me hable de la diferencia entre la ortodoxa y esta teoría judiciaria que es más propia del catolicismo, o mejor dicho aún, que se desarrolló dentro del catolicismo, por ejemplo, en figuras como Anselmo de Canterbury. Esto es un tema, la diferencia entre la ortodoxia y la catolicismo romano en cuanto y en tanto el asunto de la redención, esta idea, ¿a qué me refiero con redención? Me refiero a que por la muerte ha sido vencida la muerte, ¿no? O sea, por la muerte hemos triunfado, o sea, gracias a la muerte de Cristo, ¿no? Esa es la idea de la redención, ¿no? Esto es la primera parte, y la segunda es una pregunta que nos hace acá y que ya la empalmo con esta porque estamos hablando del catolicismo, es si solo los ortodoxos se salvan, me preguntan acá en el chat. Así que... Bueno, empezamos, ahora después vamos por la última, Por ¿no? parte, Pero vamos vamos por por la primera. parte. Sí, Sí. el asunto, o sea, el tema de, hay muchas, en la Iglesia Católica y después también los protestantes, ¿no? Porque un día inclusive podemos hablar porque está muy en boga ahora y no nos damos cuenta del calvinismo, todo lo que está, o sea, por ejemplo, hay lugares ya como Brasil donde la doctrina ahí cada vez más de calvinismo es más fuerte, ¿no? Entre los grupos protestantes. Mm, Y bueno, y son nociones todas diferentes digamos, del cristianismo, ¿no? mm, Original, digamos, ¿no? Entonces, para empezar hay que ver el tema, volvemos al paraíso, ¿no? En el paraíso, todos o sea, hubo teólogos luego y todo, que se empezaban a preguntar, bueno, está bien, el hombre, los primeros hombres, no sé, Adán y Eva, nuestros padres, los primeros padres, ellos, por desobediencia cayeron, ¿no? mm, Entonces ellos caen por desobediencia. Bueno, y viene la muerte, llega la muerte a ellos, ¿no? Porque se vuelven corruptibles, ¿no? Su cuerpo, todo, su alma, todo. mm, Pero bueno,
pero y los hijos de ellos, ¿no? Los hijos de ellos y toda la humanidad en sí. Entonces, ¿qué hace esto? ¿Lo hereda? ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo es que...? Porque todos tenemos... Adán y Eva cometieron el pecado, digamos, contra Dios. Entonces, ¿por qué la humanidad tiene que pagar también? ¿No? O sea, toda Claro. esa gran pregunta, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes escuelas, pero la Iglesia Ortodoxa, o sea, la que siempre existió, o sea, la escuela principal, digamos, que hubo siempre, fue que en realidad el hombre hereda eso por la sangre, o sea, por la genealogía, ¿no? O sea, digamos, por la genética. O sea, ya el primer hombre al haber caído, cada uno nace, digamos, con esa naturaleza caída, ¿no? Ya no es la naturaleza con la que Dios creó, sino con esa naturaleza caída de la expulsión del paraíso, ¿no? Entonces, bueno, hay unas escuelas que son la escuela católica y debe ser, yo no recuerdo ahora bien, pero eso empieza de mucho atrás, inclusive hay algunos que hasta le echan la culpa a San Agustín y de todo, ¿no? También. Pero bueno, hay que ver cómo esto se va desarrollando. La Iglesia Católica cree que cada hombre es culpable del pecado ese. O sea, como que lo hizo esa persona. ¿Entiende? No sé si se entiende, ¿no? O sea, yo le heredo. O sea, nosotros tenemos, por eso algunos ortodoxos prefieren decir no pecado original, sino decir pecado ancestral, ¿no? Porque lo heredamos. Pero pecado original también está bien dicho, porque es el pecado que cometieron nuestros padres y nosotros lo heredamos. Heredamos la naturaleza. Pero nosotros no pecamos, o sea, no somos culpables del pecado de Adán y Eva. Pero sí, de hecho, esto está hasta en la escritura, es increíble, ¿no? Cuando uno habla del Antiguo Testamento, bueno, Isaías dice, nosotros pecamos en nuestros padres, dice eso, ¿no? O sea, pero no porque nosotros pecamos, sino que nosotros tenemos las consecuencias de ese pecado, ¿no? En nuestra carne, en nuestra vida, ¿no? Pero sin embargo, la Iglesia Católica es como que, por lo menos lo que yo entiendo, ¿no? Y lo que sé, que cada persona es culpable de ese pecado original, ¿no? Y después tenemos los protestantes que en realidad dicen, no, nosotros no pecamos, no tenemos nada que ver, o sea, directamente con ese pecado, nada más que, sí, heredamos esta naturaleza, pero es como que cada uno nace puro, ¿no? Nace puro y vuelve a pecar, o sea, porque, no sé, por una tendencia y no por la sangre, no por toda la heredad de la corrupción, digamos, que Claro. tuvimos desde la caída, sino por una cuestión de que el hombre tiende a eso, ¿no? Entonces no hay pecado original y lamentablemente, inclusive en algunos sectores ortodoxos, para librarse del catolicismo, ¿no? De la idea católica, no decir así, se están pasando para el bando de los protestantes también. Empezar a decir, no hay pecado, o sea, no hay pecado original, no hay todo eso. Entonces, y no es lo que entiende la iglesia. La iglesia lo que entiende es que nosotros, sí, no pecamos, no pecamos con nuestros padres, sino que recibimos la herencia de esa, la consecuencia de ese pecado, ¿no? Entonces eso, ¿no? Y ahora con respecto a lo otro, a lo La legal, ¿no? Esta pregunta. idea de la satisfacción y todo eso. Y ahí uno ve que en realidad, bueno, Dios no... Aparte hay que también aclarar esto, que el hombre, si nosotros vemos lo del Edén, el hombre tuvo sí, Dios siempre, o sea, no es que Dios hace de nosotros como si fuéramos unas marionetas o algo así, ¿no? Sino que Dios, en su infinito amor hacia el hombre, hizo que cada persona pueda elegir, inclusive ya cuando nos crearon, ¿no? Nosotros pudimos elegir el bien y el mal, ¿no? Teníamos un libre albedrío, ¿no? Y bueno, elegimos el mal. Y algunos dirán, bueno, pero ¿por qué tenemos que pagar lo que hicieron Adán y Eva, ¿no? Y también se arrepintieron, ¿no? Como dije, en vida ellos ya se arrepintieron. Y bueno, ese es el tema que nosotros no sabemos, y Dios por algo lo permitió, para que nosotros de alguna manera nos purifiquemos o está dentro del plan de Él, ¿no? Claro. Eso, ¿no? Ahora, el tema esto de la parte jurídica, ¿no? Que estamos hablando, Sí. eso de que, bueno, como transgredimos siempre tenemos que pagar, es el Dios juez, ¿no? El Dios es judicial, ¿no? En vez de un Dios misericordioso. Bueno, eso nosotros lo podemos ver y que eso está, creo que en el libro del alma después de la muerte está como un apéndice, que es lo que habla San Marco de Éfeso respecto al purgatorio, ¿no? Sí.
Sí, La idea, por eso que los católicos inventan el romano, ¿no? Se inventan el purgatorio porque claro, no cierra la idea, siempre Dios se tiene que vengar, siempre Dios tiene que claro. cobrarse, ¿no? Lo que el hombre le hace. Entonces, cuando el hombre muere, o sea, según la idea, y ahí lo dice San Marco de Éfeso, yo de verdad no sabía tanto sobre el purgatorio hasta que leí eso, ¿no? Mm, Sobre Marco de Éfeso, ¿no? Entonces ahí mm, uno empieza a comprender la mentalidad toda católica, ¿no? Del tema de los pecados, toda esta de ¿cómo se llaman? Las indulgencias, todo ese tipo de sí, cosas que empezaron a meter cosas a su religión para poder llevar a cabo digamos, este equilibrio, digamos, en el que se metieron. sí, Entonces ellos toman el asunto es así, ¿no? Dice, bueno, la persona, su arma se separa de su cuerpo. Entonces, mm, claro, como esa persona, eh, por ejemplo, uno, contrario a lo que es la iglesia ortodoxa, ¿no? Y uno dice, bueno, yo cometí pecados, ¿no? Y yo me voy a un lugar que parecido al que sea el infierno, no sé, a ese lugar que yo voy por los pecados que no confesé y lo que no me arrepentí, no por los que me arrepentí, ¿no? Porque claro, Dios perdona, ¿no? Por eso está la confesión y todo eso. Pero parece ser que la Iglesia Católica no es así. La Iglesia Católica, por eso inventan el purgatorio. Uno, aunque sea perdonado, entre comillas, acá por el sacerdote y todo, va a parar al purgatorio, porque tiene que purgar el daño que uno hizo a Dios. Entonces, y eso es una sí, locura, y aparte es un invento bastante moderno para lo que es la iglesia, ¿no? O sea, yo no sé en qué sí, época empezaron con eso. Hay gente de todo tipo que hablan, ¿no? Yo he leído, inclusive dicen que uno de los, inclusive antes de Dante Alighieri, ellos no creían en el purgatorio. sí, O sea, de una manera así dogmática. Yo no sé si es así, pero bueno, sí. es Bueno, interesante que a través le- de la la- Divina Comedia, ¿no? sí, sí. No, lo que también hay que decirle a la gente que, para situarla un poco, que San Marcos de Éfeso era un santo del siglo no, 15, ¿no? 13 más o menos, 13, 13, ah, 14, 13, sí. 13, 13, Sí, 14. sí, No, no, sí, la pero Unión de Florencia, creo, o 15, ¿no? A ver si 14, estoy. Claro, ese 14. 1300 y algo, 1400, sí. Sí, exacto. Y él se opuso a No, la unión, ¿no? Que se quería ser el emperador sí, es de el Constantinopla. único que se opuso, o sea, es el único que, o sea, todo el mundo, o sea, todos los ortodoxos se opusieron en realidad. Lo que pasa es que fue todo esto bueno, había muchas cosas políticas también, pero el tema que lo feo de acá es que a ellos lo llevaron a todos los ortodoxos a un lugar propicio y durante años estuvieron, no eran como los concilios de ahora que van a un concilio y están una semana, un mes, como mucho estarán y se van. No, los tuvieron años y no les daban de comer, los amenazaban, inclusive dice que hasta hubo torturas, eh, hubo Claro. hasta, no sé, digamos, amenazas de todo Sí, tipo, sí. ¿no? Estuvieron en Y condiciones lograron deplorables. doblegar a los ortodoxos para que acepten la unión, Claro, exacto. Para que acepten la unión o con Roma. que acepten al Papa, digamos, ¿no? Claro, y esto va a la siguiente afirmación, porque San Marco de Éfeso se opuso a la unión con Roma porque decía, no, miren, los católicos tienen ideas, sostienen posturas teológicas, como la acabamos de mencionar, esta Sí, postura que es jurídica y que se desprende de la idea del purgatorio, ¿no? O sea, la idea del purgatorio es como que dimana de esta visión jurídica de que Dios busca una satisfacción, ¿no? Y que esto, según grandes hombres de la Iglesia Ortodoxa, como él, como San Maxo de Éfeso, era un error, porque Dios es amor, no es una suerte de miurgo que busca la satisfacción de la sangre, de las almas de los hombres que pecaron en contra de él, ¿no? Sino que él busca justamente la salvación de todos los hombres, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos posturas distintas y frente a estas dos posturas distintas, muchos trataron de buscar un cierto punto de unión, ¿no? Pero otros vieron que nunca era imposible llegar a tal punto de unión, ¿no? Con posturas así tan esenciales claro, dentro del porque catolicismo. Ignacio, a lo largo Entonces, de la historia de la iglesia es así siempre, que siempre claro, buscan un punto medio de que claro, generan otra cosa peor, ¿viste? exacto. Y hubo hombres como San Máximo que dijo no, perdón, San Marcos, que dijo no, no, o sea, no.
no podemos abandonar la fe de nuestros padres, tenemos que creer lo que siempre se creyó, por así decirlo, ¿no? Y ellos se mantuvieron fiel a pesar de estar en minoría, fiel a las antiguas creencias, ¿no? A las creencias de los primeros siglos del cristianismo, ¿no? San Marcos de Éfeso, aunque estuvieran en ínfima minoría, porque gran parte del imperio, la política del imperio romano de Oriente. Ignacio, hay bueno aclarar para la gente, para que sepa, que también todo esto se da por una cosa, pues, que la iglesia, ahí un día vamos a desarrollar el tema del tema del poder terrenal, ¿no? Sí, Y sí. todo eso, bueno, cómo se malinterpreta todo eso y terminamos en la democracia que tenemos ahora y todo eso, ¿no? Pero Sí. bueno, pero ahí tiene que ver eso también, porque todo esto se da, esta unión loca, es porque el emperador de Constantinopla, ¿no? Quiere alianzas con el Papa Claro, para que no sean contra los turcos, digamos. contra los Toda esa es turcos, la sí. razón de ser y fue durante muchos años así. Inclusive el Claro, Monte Athos, hay unos mártires del Monte Athos, ¿no? Que se resistieron, son mártires porque se resistieron a conmemorar el Papa porque el mismo emperador de Bizancio le ordenaba que conmemoren, ¿no? Y claro. bueno, y hay unas historias sobre ese tema muy interesantes. Otro momento podemos playarnos ahí en eso. Pero bueno, el tema de Florencia, y luego los obispos que no estaban, o sea, que habían firmado la unión, la gran Mm, mayoría después se desdijo, porque cuando volvieron a sus pueblos, a sus lugares, la gente los quería matar, porque antiguamente la gente en la fe ortodoxa, que esto es otra diferencia con la fe cristiana católica, ¿no? mm, Es que en la iglesia ortodoxa todo el mundo, cada fiel sabe, no sé ahora porque ahora también está cambiando todo, ¿no? Pero antes, antiguamente, mm. cualquier fiel sabía su fe y sus dogmas, todo correctamente, todo, y si el obispo se oponía a eso, eran capaces de lincharlo, ¿no? Claro, Y en cambio en la iglesia católica la gente no sabía nada, no sabía ni las escrituras. De hecho, vamos a claro. decir ahora, ¿cuándo la gente empezó a leer las escrituras en Occidente? ¿Recién hace ciento y pico de años o desde que estos calvinistas empezaron a publicar la Biblia en 1500 y algo en español que Mm. estaba prohibida? Pero hasta hace 100 años estaba prohibida leer la Biblia en español Sí, sí, para sí, sí, los... sí, sí. Entonces no saben nada, o sea, es más, siempre nosotros tenemos acá un querido que es tu padrino, que ya falleció, Mm, ¿no? Alejandro, ¿no? sí, Alejandro siempre decía, en la iglesia católica en Occidente se convirtieron no porque entendían la fe, sino por un poema, por cosas así, cosas emocionales. O sea, claro. los misioneros que iban latinos usaban cosas así, poemas. Era como No, el no, no, no es peronismo, pone la cultura, Iglesia Católica. ¿eh? Era como el Sí. peronismo, la Iglesia Católica, digamos. Claro, era Era- una cosa así, sí, iba por lo emocional, por cosas así, y no sabían las escrituras. O sea, Claro, por claro. eso tantos errores, tanta. En cambio, por ejemplo, nosotros, que también uno lo ve de un punto de vista, por ahí sí lo ve con una mentalidad de hoy, dice, también era malo, ¿no? Pero no sé, para nosotros no era malo. Que en los mercados de Constantinopla la gente se peleaba por las Sí, doctrinas de la iglesia. Porque la claro. gente hablaba griego, la escritura estaba en griego, los padres escribían en griego. De hecho, la Mm, Iglesia Católica Romana se mantuvo ortodoxa durante tanto tiempo también, porque muchos de los papas hablaban en griego y sabían griego. Entonces, por eso pues, cuando los papas empiezan a abandonar digamos, esa mm. relación por las diferentes cosas políticas, primero cae el imperio romano occidental, ¿no? Entonces, ahí empieza todo esto que cuando empezaron a tener cierta ignorancia de los dogmas, de todo eso, ¿no? Claro. Y Bueno, bueno, al y ahí respecto de estas querellas en contra del catolicismo romano y esta idea que estamos justamente hablando hoy, ¿no? De la idea del purgatorio, recomiendo a la gente que nos esté escuchando que consulten el blog. Están subidas las homilías de San Marcos de Éfeso, que él publicó tres homilías, que en realidad no son homilías porque creo que eran réplicas a un arzobispo católico en aquel entonces. Y recomiendo al público que las lea. De hecho, en el blog está, son tres homilías y solo está completa la 1. Después creo que hay la 2 y la 3 son fragmentos nada más, los cuales tenemos colocados, ¿no? En el blog, pero son muy buenas para que la gente tenga noción, ¿no? De esta idea de doctrina judicial sobre la salvación, sobre la redención. claro, sí, sí. El padre Michael Askul, ¿no? Que Mm, también es de origen libanés, ¿no? Que hablando de los libaneses, ¿no? Hace un rato. sí,
Él escribió un libro sobre eso y nosotros tenemos también, no sé si vos lo has también posteado en tu site, ¿no? Sí, En el que nosotros tenemos nuestra misión que se llama El Dios Occidental, sí, donde muestra muchas de estas cosas lo tengo. teológicas. Y acá, Muy, acá Augusto 88, ahora le puedo ver los... habla, o sea, los herejes son, que los católicos son herejes, ¿no? Mal, ¿no? sí, Pero hay que también entender la palabra hereje, ¿no? Porque a veces mm, nosotros usamos la palabra herejía, ¿no? Y a veces en Occidente, por causa de toda esta cosa, probablemente la leyenda negra, todo lo que hice, que, por ejemplo, ponen a la idea de herejía como lo que hacían los inquisidores, ¿no? Que decían, hereje, hereje, y lo prendían fuego porque era bruja o era algo así, ¿no? No, no, la herejía es algo todavía un poco más, o sea, de acuerdo a lo que nosotros entendemos en la Iglesia Ortodoxa, ¿no? La palabra hereje viene de la persona que en vez de seguir la enseñanza de la Iglesia, elige su propio camino. Eh, o sea, en vez de seguir el camino de la Iglesia, va a otro camino. No me acuerdo de la mm, palabra de heresía, ¿no? Que viene de elegir su propia opción de camino, ¿no? Entonces, mm, eso es. Pero claro, la Iglesia siempre busca que la herejía no contamine la fe. Entonces se busca siempre purificar, pero no de una manera que va a perseguir al hereje de una manera así como dicen que la Inquisición, que tampoco fue tan así, ¿no? Que dicen que persiguió tanto y mató tanta gente y no es tan así. Mataron más los protestantes que ellos, ¿no? Pero bueno, igual no es algo bueno, ¿no? Porque claro, de esto que estabas hablando, Ignacio, de todo el asunto de la Iglesia Católica Romana, probablemente por eso también mucha de la espiritualidad católica romana, todo, es muy oscura, digamos, para vista como para un ortodoxo, ¿no? Porque uno mm, ve, no sé, todo esto, ahora han cambiado, ¿no? Acá también, como dice Marcos, que van cada vez peor, ¿no? En algunas cosas, ¿no? Con el sí, Vaticano II se volvieron más humanos, digamos, ¿no? sí, Pero uno ve antiguamente, ante el Vaticano II, los monjes se flagelaban. No sé, a mí, yo conozco un archimandrita, ¿no? Que es converso. Él no sé si vive todavía, ¿no? Yo lo mm, conocí cuando era joven, hace muchos años. Él fue monje dominico, ¿no? Y él decía, mire, yo en ese momento no era padre, ¿no? Había entrado en un monasterio y él me dice, bueno, hermano, dice, ¿sabe? Eh, cuando yo estaba en la iglesia católica, que era antes del Vaticano II, dice que tenían horarios para flagelarse. O sea, había horarios para rezar tal oración y para otro, y había horarios para flagelarse, para todas esas cosas, ¿no? sí, Y sí, sí, nosotros en sí, la iglesia ortodoxa vemos, es un horror. O sea, es una cosa, pero es como, ¿qué estoy buscando? ¿La satisfacción de Dios golpeándome a mí mismo? ¿O la mm, carne? ¿O qué sé yo? Es una cosa así muy, mm, digamos, la iglesia ortodoxa, nosotros, Ignacio acá sabe, ¿no? Y acá está Marco también, él mm, sabe mucho de estas cosas, ellos saben, ¿no? Porque conocen, están conmigo hace muchos años también. Y nosotros estamos todos en la iglesia hace muchos años. Pero nosotros en la iglesia, si bien somos muy estrictos, porque la iglesia ortodoxa, para una mentalidad occidental, si nos ven a nosotros ustedes lo que deben conocer mucho, debe ser los lefebristas, todos católicos, que son sí, y no tienen amor también, ¿no? Yo a veces veo en ellos no hay amor, ¿no? O sea, no son personas con caridad, pero son muy Usted, estrictos en usted, algunas cosas. usted Pero al lado, parece que, al lado de nosotros, ellos si llegan a ver lo que nosotros somos estrictos, digamos, en ayuno, en todas las cosas. Lo que pasa mm, es que esto se va ganando de a poco, lo va haciendo uno de a poco y lo va haciendo de acuerdo a también la gracia de Dios, ¿no? mm, No es una cosa como los protestantes, como todo, que se imponen cosas así, digamos, de una sí, manera, como esto de flagelarse, ¿no? Digamos, ¿no? Eh, entonces, mm, claro, nosotros en ese tema va así, ¿no? Y nosotros somos muy estrictos, pero sin embargo, nosotros en el camino espiritual, o sea, lo que es realmente la vida que uno va, se habla de lo que se llama Ruski el Put camino a en medio. ruso, ¿no? Y es, claro, el camino, el Royal Path en inglés, ¿no? El camino real, ¿no? Es el camino de la moderación. Nosotros tenemos que ser moderados, o sea, sobrios, ¿no? No ser una cosa así. Por ejemplo, la Iglesia Católica, nosotros vemos, ¿no? No es por hablar mal de la Iglesia Católica, sino es cosas que la Iglesia, inclusive la misma Iglesia romana antigua, no lo hacía. Que ven una aparición de una virgen, cualquier cosa, y ya sale, oh, la aparición de la virgen, ¿no? En la Iglesia Ortodoxa se tiene cuidado con esas cosas.
sea, no Padre, es. y una pregunta que yo le había hecho y que quedó como medio así en la nada, porque yo también tiré tremenda Sí, sí, otra sí, pregunta no, atrás, claro. ¿no? Pero Sí, hablando de sí. esto, ¿no? Que es una pregunta que hizo acá un espectador que nos está viendo ahora, que es Ignacio, ¿no? Es este muchacho de Santiago, de Estero, ¿no? Que es lo siguiente, ahora que usted me está hablando del Royal Path, ¿no? El camino medio, porque Cristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, el camino que nos lleva a la vida eterna, ¿no? O sea, a volvernos Sí, como sí. santos, a volvernos, y esto va a sonar horrible para mucha gente, pero como dioses también, ¿no? Porque Claro, por eso ese es es, lo que dice, hay gente que no pero sabe padre, eso, pero San Diego de León, San Diego de León para dice alcanzar, que, pero para alcanzar sí, eso, esa salvación, por así decirlo, para ser redimidos, como lo que estamos hablando sí, ahora hace poco, uno tiene que caminar, tiene que hacer un camino que es un camino medio, ¿no? O sea, que no es porque ¿cuál es la idea del camino medio? Es un camino que no se desbanda hacia los extremos, por así decirlo. No, a los no va, extremos, no sí. es, por ejemplo, un tipo que se va al extremo es un tipo que se vive todo el día flagelando así, no sé, golpeándose con los látigos en las espaldas, ¿no? Para alcanzar la salvación. Eso ya Claro. es un loquito que se fue, o sea, que no es que se fue ni a la derecha, ya derrapó directamente ese loquito, ¿no? O sea, Bueno, hemos, así sí, estaban todos los monjes de la Edad Media en Occidente, ¿no? O católicos. sea, Claro, pero sí, quiero ir católicos, por eso, sí. estamos hablando de la salvación de camino de los católicos que muchas veces se van a los extremos, ¿no? La pregunta es esta, ¿solo los ortodoxos se salvan o los católicos también pueden salvarse? Una pregunta que Claro. me hizo, sí. Bueno, esa es la pregunta del millón, dirían Sí, algunos, ¿no? O sea, sí, sí. no, la pregunta del millón es así, ¿no? O sea, de acuerdo a nuestra doctrina, nosotros somos, Mm, o sea, nosotros creemos que la iglesia verdadera, o sea, solamente hay salvación en la iglesia verdadera, ¿no? Y la iglesia verdadera es la, bueno, la que guarda los cánones, la que guarda toda la tradición de los apostólica, todo, ¿no? Y lo que dice mm, Cristo, dice que uno se va a salvar a través digamos, del bautismo, ¿no? Y de fuego también, ¿no? Que es el claro, espíritu, ¿no? exacto. Entonces, ¿y dónde está el Espíritu Santo, no? O sea, la iglesia que tiene, es la verdadera que tiene el Espíritu Santo. Y el Mm, Espíritu muere donde está la verdad, así como está en el libro de, por ejemplo, hay un profesor de Jordanville, en el extranjero hubo un seminario muy famoso que ahora, bueno, también cayó en desgracia, ¿no? Van cayendo también. Pero bueno, el seminario tenía grandes profesores, todo, que él fue uno de los fundadores de la iglesia de las catacumbas, ¿no? De donde venimos también nosotros. mm, Entonces ellos, de la Unión Soviética, ¿no? Que, mm, que, bueno, fueron perseguidos, bueno, por eso podemos hablar también bastante. Pero el asunto es que él fue profesor ahí, y él escribió un libro sobre, está la gracia en la iglesia soviética, ¿no? Esta iglesia sí. creada por el régimen soviético, que es la que está hasta ahora oficial, ¿no? Andrea. Bueno, y ahí, bueno, él hace todo un ensayo, esto de la década del 50. Y él agarra, Mm, él dice, no, dice, bueno, pero esto basado en los padres de Óptina también, que son grandes santos que aparecieron a fines del siglo XIX y principio del XX en Rusia, ¿no? Antes de la revolución. mm, Que digamos, el Espíritu Santo está donde está el Espíritu Santo, está la verdad. El Espíritu Santo no va a estar donde está la mentira. ¿Y la verdad cómo se ve? Y se ve si esa iglesia sigue los dogmas, todas las cosas correctas como debe ser. Es la iglesia, ¿no? El Espíritu no está en cualquier lado, ¿no? Bueno, entonces, de eso, bueno, si uno no es ortodoxo y no es correctamente ortodoxo, porque hoy hay un montón de ortodoxos también, grupos, porque es diferente nosotros, eso también hay que aclararlo, otra vez vamos a hablar también más que hay ortodoxo y ortodoxo. Hoy en día hay mucho. La iglesia ortodoxa no es como la iglesia católica romana, que hay un papa que es todopoderoso y todo. Sino que la iglesia ortodoxa, bueno, se puede regir localmente, por sínodos, por demás, ¿no? Y siempre está como, o sea, es como la iglesia original, ¿no? Siempre los antiguos padres buscaban purificar la iglesia y sacar a los herejes, ¿no? Y esto existe hasta el día de hoy en nosotros, en nuestra iglesia, ¿no? De hecho, yo para dar esta charla había pensado en esto, ¿no? Porque vos me habías mm, comentado que habíamos que atacar este tema también. Y el asunto era que, bueno, una vez hay muchos conversos en Estados Unidos de la iglesia ortodoxa, ¿no? Que se convirtieron a la iglesia nuestra hace los 70 y todo eso. Gente muy, muy valiosa también. Bueno, y uno de ellos un día fue a ver a uno de los obispos, ¿no? Que estaba en San Francisco.
Y cuando vio todo como vivíamos nosotros, todo dijo, ustedes muchachos están locos. Dijo así, porque claro, vivimos como en otra época, ¿no? O sea, no tenemos la idea modernista, ¿no? Claro. Digamos, de la iglesia como es hoy, ¿no? Entonces, O claro. sea, Pero padre, pero. el tema, respondiendo, terminando con esto, Mm, también hay que tener en cuenta que Dios, así nosotros sabemos que solo la gente se salva en la verdadera iglesia, pero también no depende de la verdadera iglesia, depende de Dios. Dios es misericordioso, Dios puede salvar a quien quiera. O sea, porque también o sea, hay un proceso en esta vida para santificarse, ¿no? Que eso es la teosis, ¿no? Que podemos hablar también después. Pero el asunto es que, digamos que nosotros tenemos un juicio personal y después tenemos un juicio final. Y nosotros en el juicio final, también aquellas personas que están en la verdad y que conocen más, también van a ser juzgados más duramente que el que no conoce. ¿No? Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿No? claro. O sea, el ortodoxo quizá vaya a pasarle peor o sea, si no cumple con todo, que uno que no sabe nada. O sea, Claro, que nunca escuchó la pero ahora ortodoxia. cada vez menos gente que no sepa, o sea, o es Claro. más fácil saber. Uno Mm, ahora, por comodidad, bueno, si uno se queda en la comodidad, no va a saber nunca nada. Pero si uno busca, va a encontrar la verdad. Porque Cristo dijo, buscad y hallaréis, sí. golpead y se os abrirá. ¿No? Entonces, se va, o sea, el que busca va a encontrar. Y hoy es fácil porque hay internet, hay todo para poder saber la verdad, dónde está la verdad, la fe y todo eso, ¿no? Y bueno, pero no solo es saber y confesar esa fe, sino también practicarla, ¿no? Porque la Mm, ortodoxia, nosotros siempre hablamos de eso, ¿no? Ortodoxia, ¿qué quiere decir? Quiere decir, nosotros, bueno, hay varias, o sea, hay una palabra exacta de doxia, es la alabanza, ¿no? Correcta, de ortos, ¿no? De ortodoxia, ¿no? Doxa, de hablar. Pero no solo hablar, sino hacer esto una vida, ¿no? La ortopraxis se llama, ¿no? Vivir de acuerdo a lo que uno que es lo que yo a veces veo en otras religiones que no, bueno, en la nuestra también se da, ¿no? Pero en lo otro se da como más, ¿no? Que todos hablan, ay, yo soy católico romano, pero no viven como católicos romanos. Entonces no son claro. católicos romanos. Si vos no Sí, vas a la sí. iglesia, no comulgás, no, él dice, yo soy católico, pero el otro día yo hablando, viendo un historiador que sí la tiene clara, ¿no? Y él dijo, no sé, hay 44 dogmas de la iglesia católica romana. Dice, yo casi todos, yo no soy católico, dice él. Porque yo soy adhiero a 39. Pero él tenía esa conciencia, ¿no? Decir, yo no lo soy. Pero la mayoría de personas dicen, yo soy católico. Ay, pero no soy practicante. O soy practicante. No, si sos católico tenés que ser practicante. Tenés que cumplir Mm, con todo lo que te dice la iglesia. Si no, no sos. Y esa es la diferencia. La iglesia ortodoxa, esto se vive más así. Inclusive yo lo veo hasta los protestantes. Los protestantes mismo, que bueno, tienen una diferencia abismal con todo, ¿no? De todo, ¿no? Pero ellos, sin embargo, son como más piadosos. O sea, ellos, el que cree, realmente cree, estudia la Biblia, hace eso es como que se... así. Eso es así. O ¿Sí? sea, hay gente que es protestante o sea, Sí, están es un recontra. horror, para mí, que Dios me perdone, es un horror la religión Sí, protestante, ¿no? Si pero uno o sea, la ve, es pero gente, son más genuinos en eso. sí, es rarísimo, ¿no? Porque uno conoce incluso gente de la ortodoxia mundial, tipo de la iglesia de Serbia, ¿no? Sí. Y no tiene nada que ver con un protestante, o sea, gente de los serbios, o sea, incluso. Sí, sí, O no, sea, lo que pasa es que lamentablemente con el tiempo, ¿no? Eso también otro momento vamos a tratar, que hay mm, ramas de la iglesia ortodoxa, ¿no? Sobre todo patriarcados enteros, ¿no? Es la sí, gran mayoría hoy, ¿no? Porque también como que dejaron la vertiente, nosotros somos ortodoxos tradicionalistas, o sea, no es lo mismo porque ustedes cuando entiendan más van a darse cuenta más, ¿no? Pero nosotros seríamos una cosa así como serían los tradicionalistas católicos, ¿no? Dentro de eso, ¿no? Pero tampoco es algo que, yo lo digo como para que la gente que no sepa tenga una idea, ¿no? claro. Que no es una rama principal, ecumenista, que busca la unidad no en la fe, sino en lo emocional. Sí. Entonces, Sí, y hoy en día, lo que pasa es que la iglesia, lamentablemente, las iglesias ortodoxas mundiales, que llamamos mundanas nosotros, ¿no? Que no es las tradicionales, están muy influenciadas por la masonería desde hace mucho, ¿no? También, ¿no? mm, Pero no solo eso, por el catolicismo romano, porque muchos de sus patriarcas todos estudian en la iglesia católica romana.
Entonces ya, y de hecho hay testimonio, y esto no es conspiraciones, nada, hay hasta un obispo de la iglesia de Moscú que murió en brazos del Papa recibiendo la comunión del Papa y era un cardenal secreto, ¿no? Entonces, o sea, hay muchos que son católicos disfrazados de ortodoxos que están en eso y por eso, y es parte de todo este movimiento ecumenista, que de acuerdo a nuestra visión, ¿no? Ignacio, después vos también podemos hablar en este momento, la Sí. iglesia del anticristo, ¿no? O sea, que en realidad están creando, primero el ecumenismo nace en los protestantes, después la iglesia católica no acepta, luego integran la iglesia católica para tener un papa y la estructura. Y luego van así, ahora ya metieron a los judíos, ya hace rato, ¿no? Judíos, musulmanes, después van a ir por, ya, bueno, los encuentros de Asís por los paganos, inclusive hay hasta indios norteamericanos, todos rezando juntos, acá también rezan a la Pachamama y a la Virgen, todos juntos, ya por bendición del Papa mismo. Y todo eso están juntando una gran religión que va a ser la religión de Anticristo, ¿no? Porque cuando venga el Anticristo va a haber una sola religión, ¿no? O sea, va a estar la gente que se va a poner esa, que va a ser la iglesia verdadera, ¿no? Pero, inclusive Soloviev, ¿no? Soloviev, a pesar de sus errores, ¿no? Porque también él cuando escribe su tratado sobre el Anticristo, ¿no? Hay muchos errores ahí de doctrinales, ¿no? Pero él se Sí. arrepiente porque él murió ortodoxo, eso es lo que la gente no sabe, ¿no? Él murió ortodoxo, dejó el catolicismo. Y bueno, él ahí muestra esto, que va a haber una iglesia así que para necesario para el anticristo, ¿no? Y entonces, bueno, y hay mucho, bueno, gente de la década del siglo XX, ¿no? Que escribieron sobre este asunto, ¿no? Del ecumenismo, la religión del anticristo, ¿no? Claro. Eh, Sí, bueno, al sí. respecto de lo que usted estaba hablando, padre, de esto de que piensan que con la información simplemente ya les basta, ¿no? Y ya quedan como, o sea, que no dan un paso más hacia la praxis, ¿no? Porque todo muy lindo la teoría, ¿no? Pero el tema es que estamos llevados a ejecutar, ¿no? Lo que leemos, ¿no? Y lo que sabemos y de ir a la iglesia verdadera, ¿no? Entonces, Claro, y no, tenemos una responsabilidad cada ser humano, ¿no? De salvarse, ¿no? Esta claro, es entonces, nuestra razón en la vida, ¿no? Es exacto, nuestra por principal eso razón. San Ambrosio dice una cosa muy interesante, ¿no? Que habla de la sabiduría de la carne, ¿no? Y dice, bueno, él menciona que muera la sabiduría de la carne, ¿no? Y dice que el conocimiento, este exceso de información, ¿no? Que estamos todo el día atravesados con los reels, con los videitos de YouTube, todo eso, que dice que el conocimiento en sí en esta vida no resulta otra cosa que una adición al dolor, ¿no? Diario, ¿no? Porque y más, hoy más que nunca, creo yo, ¿no? Y dice, o sea, yo noté acá, ¿no? Bueno, y esto es lo que era a propósito de lo que usted decía, ¿no? Después hay una pregunta que creo que es muy interesante hacer eh, sobre si estábamos hablando de la carne, ¿no? Que la carne y el hombre que estaba constantemente sujeto a la corrupción, ¿no? De este mundo, de la carne, ¿no? Y hay una pregunta que es más de estilo filosófico, no tan o existencial, no tan teológica, ¿no? Pero creo que es muy importante también porque es una cuestión que fue tratada por autores rusos, como Gogol, ¿no? En su obra Almas Muertas, que eran grandes cristianos también. Que la pregunta es Sí. la Él siguiente: ¿la quería vida? hacerse monje, Sí, sí, Google, sí. Él, al final de creo sus que días, escribió, sí. sí, escribió himnos, creo, al final, algo así, Sí, sí, basada. no, era muy. La gente esa, todo, eran muy piadosos. Sí. Y la pregunta, que es una pregunta interesante, ¿no? Creo que a todo el mundo le puede interesar, ¿no? Que si la vida pecaminosa, ¿no? Extendida durante mucho tiempo en un orbe, termina como volviéndolo insensible, ¿no? Como se termina convirtiendo, ¿no? En un alma muerta, ¿no? Aquel que peca de manera constante y durante años, 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 años. Es como que se termina convirtiendo en un alma muerta, ¿no? En un goy, Claro, pero sí, literal. que hoy lo veo uno mucho en la gente eso, ¿no? Que no parece que no tuvieran alma siquiera, ¿no? O sea, no, o Sí, endemoniada, ¿no? O sea, sí, 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 o sí. sea, ¿Pero a qué sí, se eso es debe eso, así. padre?
¿A qué se debe Eso, eso? bueno, porque, claro, es como contrario a lo que uno si buscara, digamos, si uno busca la santidad, ¿no? En esta vida, de acuerdo a Mm, la fe ortodoxa, nosotros creemos en la teosis en griego, ¿no? O se llama ogogeni en ruso y en eslavo, digamos, ¿no? Y en español sería deificación, sería, ¿no? Que a mm, lo largo de nuestra vida nosotros, ya cuando conocemos la verdadera iglesia o somos bautizados, hay gente que nace en la verdadera iglesia, mm, y bueno, y nosotros tenemos un proceso de acumulación de Espíritu Santo, se llama, ¿no? Así decía San Serafín de Sarov, ¿no? mm, Eh, que nosotros, a través de nuestras vidas de la comunión, de recibir el Espíritu Santo y también de, no sé, de rezar, de leer las Biblias, de hacer una vida piadosa, no sé, hacer caridad a los pobres, no sé, todo eso ayuda a que nosotros no, como una pila, para hablar así, digamos, en términos técnicos. modernos, nos Mm, vamos cargando de Espíritu Espíritu Santo, ¿no? Santo. O sea, que la santidad no empieza después de la muerte, sino empieza en esta vida, ¿no? Que nuestro camino es santidad. Estamos llamados a ese camino, ¿no? Entonces hay Mm, gente que igual en la iglesia dice, no, nadie hay que decirle santo, ¿no? Porque claro, hasta que uno no sale de esta vida, no sabemos bien si la persona puede caer el último segundo de su vida, ¿no? O sea, acá. Entonces tiene que siempre ser humilde, ¿no? Para poder alcanzar esta edificación. Entonces, la persona va haciendo esto. Bueno, de la misma manera lo otro, ¿no? ¿Y qué es? Porque el alma como el cuerpo también se enferma. O sea, el alma vive, por ejemplo, el cuerpo necesita de cuidado, ¿no? De comida, de bebida, de todo eso, ¿no? Bueno, el alma necesita de Espíritu Santo. Si el alma no tiene Espíritu Santo, el alma enferma. Y también enferma el cuerpo. Porque el cuerpo, inclusive las enfermedades, todo, algunos padres hablan, que todas las enfermedades, también, ojo, Dios la permite en muchos casos, ¿no? La enfermedad para que uno se vuelva humilde y vuelva a Dios. Porque, como dije antes, si nosotros somos fuertes así, no damos paso a Dios en nuestra mente siquiera, ¿no? Entonces, a veces la debilidad hace que uno vuelva a Dios, ¿no? mm. También el apóstol Pablo dice, yo golpeo, dice, o maltrato a los que quiero, dice así, ¿no? Dice Dios, ¿no? O sea, el apóstol Pablo cita ese pasaje, ¿no? Que es anterior, es del Antiguo Testamento. Y bueno, y entonces uno, de la misma manera, si uno se da la vida pecaminosa, se aleja de Dios, se aleja de todo el bien, y su alma va a morir, y uno va a morir. El alma va a morir, digamos, y de muchos sentidos, digamos, ¿no? O sea, porque es un alma muerta ya, capaz que hay personas que ya están condenadas en esta vida. O sea, si bien no es así como lo digo, pero sí porque por propia elección. Una agarra y dice, o sea, yo pudiendo hacer el bien o pudiendo hacer algo, me quedo acá y hago el mal. Y bueno, y no sé, vivo una vida así que no me interesa nada. Y bueno, nada bueno va a venir en mí. Y eso ya me condenó. Es como mismo que el demonio. El demonio a veces las personas preguntan, ¿y por qué el demonio si sabe que está condenado ya? Sabe que está condenado, sabe que ya perdió, ¿no? O sea, pero bueno, él se quiere llevar a todo lo que puede con él, ¿no? Esa es su tarea, ¿no? O sea, agarrar y decir, y también tiene digamos, tuvo su libre albedrío, ¿no? Como ángel, ¿no? Y también Mm. Dios permite que también, o sea, pero permite porque que existan todas las criaturas, ¿no? O sea, y también el demonio, ¿no? Y no porque Dios sea sádico y diga, a ver, ¿qué hace este? No, 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 o sea, es que nosotros tenemos también, o sea, como decís vos, ¿no? Que parece que fuera a sonar a mal, pero San Irineo de León dice eso, que a nosotros, o sea, Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios, ¿no? Y Dios, si nos hizo a imagen y semejanza de Él, entonces no nos hizo dioses, no digamos, de la esencia de Él, ¿no? Según la esencia, ¿no? Pa- Que es inaccesible y todo eso. Claro, las Nada que energías. ver con el hombre, ¿no? Pero el hombre, Claro. el hombre si se imagen y semejanza, está destinado a ser Dios también, ¿no? Padre, pero acá hay una Que es un pregunta, misterio también eso, no sabemos qué claro, es eso tampoco. bueno, a eso voy, ¿no? Que yo creo que es importante contemplar la diferencia con el catolicismo, porque el catolicismo también habla de edificación, pero es un tanto distinto a lo que nosotros entendemos en la ortodoxia, ¿no? Y habla de edificación porque esto también tiene su fundamento escritural, ¿no? Creo que la segunda epístola de San Pedro, creo, ¿no?
la segunda, sí, ¿no? De San Pedro habla algo de esto, ¿no? De las pequeñas epístolas estas católicas, como se dice, ¿no? O universales, sí, ¿no? universales, sí. Universales. Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre la teosis, que nosotros entendemos, la edificación, y los católicos? Y esto es lo que yo veo, no sé, usted, espero que me pueda, digamos, Sí, ilustrar un sí, poco más, que es lo siguiente, que la vida, los católicos hablan de visión beatífica, ¿no? Que solo se alcanza indefectiblemente más allá de este plano terrenal, ¿no? O sea, en un plano supraterrenal, un plano celestial, o sea, se alcanza la visión beatífica, ¿no? Pero los ortodoxos creo que contemplan la posibilidad de que la deificación por momentos muy esporádicos en la vida de un gran santo se alcance también esa transfiguración como le ocurrió a San sí, Serafín de Saro, ¿no? O sea, eso es sí, increíble porque es increíble porque es como que el hombre puede hacerse Dios, aunque sea por un intervalo corto de tiempo, en esta tierra. O sea, no es que tiene que esperar no sé, que se va a morir y que esa gloria la conoce en un plano que no es este, sino que esta gloria también se manifiesta en este plano terreno, ¿no? Entonces, eso me parece de una hermosura, una belleza increíble, ¿no? Porque claro, y aparte, viste eso que dice, ¿no? Por ejemplo, uno dice una visión beatífica, ¿no? O sea, eso tiene que sí, ver con el misticismo, ¿no? De cada religión, cosas, ¿no? Pero nosotros decimos, no, el apóstol mismo Pablo dice, ¿no? No sé si estaba en el cuerpo o fuera de él, dice así. O claro, sea, que no exacto, sabemos ni siquiera eso, ¿no? O sea, no sí, sabemos, no sabemos. Entonces, eso, yo a veces lo que veo, porque claro, la Iglesia Católica se nutre romana, ¿no? Se nutre digamos, de todo lo que es Francisco de Asís, de todos esos santos medievales, ¿no? Que son personas que están, que no estaban en ese Royal Path, están más para un lado del otro, sí. porque lo que hablamos una vez que hemos tenido otra charla en una época, ¿te acordás que con este muchacho Guillermo, ¿no? Guillermo Massa. Que hay un tema que es muy importante, que eso lo trata Vladimir Lovsky, ¿no? En su libro de la teología Mística, teología mística mística. ortodoxa, Sí, donde el misticismo y la teología se dividieron en la Iglesia Católica Romana y en la Iglesia Ortodoxa sigue junto. Por ejemplo, un sí. teólogo real en la Iglesia Ortodoxa tiene que ser un místico. Mm, O sea, uno puede estudiar teología y tener un doctorado en teología, todo eso, pero no lo hace teólogo a uno. A uno lo que lo hace teólogo es la experiencia, ¿no? exacto. Espiritual. Entonces, por ejemplo, el caso por ejemplo, hay un padre que también, bueno, tiene sus cosas, ya murió, padre Ianes Romanidis, ¿no? Pero él fue en algunas cosas que ha escrito cosas bastante interesantes, ¿no? Y él cuando Mm, fue en Grecia se había perdido la tradición de la universidad de enseñar teología. Y cuando la vieron abrir, no sé si en la década del 50, después de la guerra habrá sido, ¿no? Eh, él va y presenta su tesis. Y su tesis es sobre San Simeón, el nuevo teólogo. Y ya los profesores que había ahí, que habré algunos que eran occidentales o gente que había estudiado en el Vaticano también, que eran ortodoxos, pero que eran del Vaticano, dijeron, no, esto no lo podemos aceptar, porque ¿de dónde era? No tenía título de teólogo, San Simeón el nuevo teólogo. Y eso yo una vez lo leí, no voy a creer, porque digo, ¿cómo puede ser, no? Que la teología pasa por la razón, digamos, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Y no por y bueno, y después que se separe. Por eso es que muchos teólogos en la Iglesia Católica Romana son inquisidores y anti inclusive clérigos, ¿no? O sea, y después claro. tenemos a los místicos por el otro lado que no tienen, o sea, no tienen idea de nada de la teología y hablan locuras, ¿no? Sí, Como por muchas ejemplo, si veces, uno, sí. cualquier ortodoxo, ¿no? Ve la visión de Francisco de Asís, ¿no? Nosotros decimos, San no es para nosotros. Francisco de Asís ve la visión cuando él ve las dos luces esas que él ve. Y le dice, Mm, ¿quién eres tú y quién soy yo? Una cosa así, un delirio completamente que desde el punto de vista teológico no tiene sentido, no tiene nada. Pero sin embargo es como uno de los grandes momentos místicos de la de cristiandad Occidente. occidental. Sí, Claro, cuando uno lo ve, todo esto de las estigmas, todas esas cosas muy, muy raras, todo raro, ¿no? Y todo tiene un mm, sentido, ¿no? Porque a la vez es como que esa teología se da por el hecho del papismo, ¿no? O sea, claro. de la idea del papa, es como que cada cristiano en Occidente se volvió un papa, ¿no? Y alguien Mm,
que es igual que Cristo también, directamente, porque el sí, Papa es el vicario de Cristo, o sea, Cristo sobre la tierra, ¿no? Hace todo lo que, o sea, es la sí, cabeza de la sí, iglesia, dice. Los católicos en la iglesia, cabeza de la iglesia es el Papa, no es claro, Cristo, como la iglesia sí, ortodoxa, ¿no? claro, sí, 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 es así. O sea, es como decía yo soy de Maistre, ¿no? Hay una frase que este católico ultramontano, ¿no? Que era del siglo XIX, ¿no? Que vivió en San Petersburgo un gran tiempo, ¿no? Conoció al zar Alejandro I. Yo soy de Maistre, que era un papista ultramontano, pero a nivel Dios, como dicen los pibes ahora, ¿no? Un filósofo, un pensador católico muy importante, ¿no? Que él tenía una frase que a mí me encanta, ¿no? Que dice, el Papa es el demiurgo de la civilización, dice. Es como el arquitecto de la civilización. Era que, claro, porque catolicismo sin el Papa no es nada, ¿no? Yo por eso no entiendo a los evacantes, no, literalmente. O sea, ellos se invocan, ¿no? Claro, es Ciertos una espíritus. contradicción, Sí, porque, por ejemplo, de hecho no hay iglesia si no hay papa, o sea, de acuerdo a la teología sí, católica, y hay cosas que son completamente, digamos, paradojas, ¿no? Pero mm, muy terribles, ¿no? Contradicciones grandes, ¿no? Por mm, ejemplo, hay una doctrina, ¿no? Porque ellos se inventan todo, por eso es el tema de la razón de la escolástica, ¿no? Ellos mm, todo lo tienen que explicar. Por eso nosotros hablamos de misterio al primero, ¿no? Entonces, sí, ellos, ¿qué pasa? O sea, ellos se pusieron a sí mismos que si no hay papa no hay iglesia, ¿no? De hecho, uno si sí, no cree en el papa, o sea, no cree en la doctrina del papa, todo, no es católico para mm, la iglesia católica, es así. Entonces uno agarra y ve, ¿no? Y entonces dice, ¿y qué pasa cuando muere el papa? ¿Qué pasa? Y durante un tiempo no hay iglesia. claro, Y sí, lo sí, subsanaron eso con otra teoría, porque ellos se inventan, de ahí van, o sea, van generando parches, ¿no? Como hablando de videojuegos, estas cosas, ¿no? Van generando parches de sus errores, ¿no? O sea, claro, bueno, doctrinales, ¿no? eso usted padre que Y comenta, caen en otra cosa peor, ¿no? Después caen en otra cosa. sí, Porque, por ejemplo, lo que sucedió con Benedicto XVI, ¿no? En un momento sí, hubo dos papas. ¿Cómo es eso? No, eso nunca existió, porque en realidad cuando hubo tres papas, inclusive en una época, ¿no? No sé, cuando estaba el de León y hubo un papa en Mallorca, había antipapas que le llaman, ¿no? El que no sería el real, ¿no? Pero estaban todos peleados unos con otros, ¿no? Y era por cuestiones, tiene sentido, o sea, dentro de su locura, ¿no? O sea, tiene sentido, pero ahora que haya dos papas, un papa emérito y el otro, no sé, un delirio. Y por eso claro, era que los otros que son tradicionalistas, los lefebristas, todo, tenían la esperanza de rescatarlo al papa, sacarlo de ahí para que crea la iglesia correcta, ¿no? Correcta para ellos, ¿no? O sea, sí, digamos, contra Bergoglio, ¿no? sí, sí, sí. Eso también, Un delirio, un delirio. hay algo que menciona Vladimir Moss en su obra La restauración de la romanidad, que es algo que yo recuerdo una vez cuando era niño, no sé, esas entrevistas, cuando se elige el cónclave, no se arma el cónclave, se elige un nuevo papa. Yo recuerdo haberlo escuchado esto, y después lo vi muchos años después en el libro de Moss, ¿no? Este libro, La restauración de la romanidad, y después yo a todos los católicos que les pregunto, me lo niegan, ¿no? Pero yo creo que algo debe tener verdad, ¿no? Esto que menciona Vladimir Moss, que Vladimir Moss lo da por cierto, ¿no? Que es lo siguiente, que cuando el Papa muere, y mientras está el proceso de elección cónclave de un nuevo Papa, la Iglesia Católica desaparece. O sea, Vladimir Moss Claro, está, claro, es eso, sí. sí, dice, y cito textualmente, dice exactamente esta palabra, que la Iglesia Católica entra como una especie, y cito, de limbo metafísico, dice Vladimir Moss, ¿no? Y que, claro, reaparece, o sea, o luego de que aparece un nuevo papa, ¿no? O sea, vuelve a existir, digamos, ¿no? Y ojo, si uno lo ve desde un punto de vista, entre comillas, tradicional, es una idea que yo diría, o sea, dentro de la lógica católica, ¿no? O sea, dentro de la lógica de la locura del catolicismo, yo creo que es una idea bastante piadosa, o sea, porque no está mal, porque si la iglesia es, y esto lo decía San Dionisio Sí. Areopagita, ¿no? La iglesia es una suerte de imagen terrena de lo que es el cielo, y dentro de la imaginería católica, el Papa tendría que ser la cabeza, o sea, tendría que ser la imagen de ponerle el Dios Padre, ponerle, porque bueno, también esos ornamentos que usaba Pío XII de las plumas, esas que iba llevado con
como los faraones, es toda una imaginería. Claro, que tenía el palio, que creo que era el palio, que tenían que estar bajo ese palio. Y también tenía todo la eso, triple corona esa que es la tiara, ¿no? claro, y todo eso es en los querubines y los Sí. serafines. Y él era como la imagen del Dios Padre, que estaba custodiado por los serafines que no lo podían ver. O sea, pero claro, entonces, si el Papa es la imagen de Dios, bueno, desaparece el Papa y chau, Y iglesia. no hay O sea, nada. Claro. claro, exacto. O sea, yo creo que, o sea, dentro. No, y O ahí sea, hay otro tema, Ignacio, que podemos, sí, ya que lo tocamos, que es muy interesante sí, para comentarle a la gente, ¿no? El tema de los cardenales, ¿no? Es una cosa que yo hasta hace unos años no lo había estudiado, no había. O sea, yo siempre me pareció que era una cosa rara, pero no sabía hasta dónde, ¿no? Porque la iglesia católica también se robó el nombre de católica, ¿no? Porque católico quiere decir universal. Pero no viene porque sea internacional, digamos, o porque sea de todas las naciones o de todo el sí, catolicismo, sino que la idea de Sobornos que habla Jomiakov, ¿no? O exacto. sea, es la idea de la catolicidad de la iglesia, o sea, el sobornos, ¿no? Está dado, digamos, por la fe católica. O sea, ¿y qué es la fe católica? La fe católica no es la fe del Papa o de la Iglesia Católica Romana. La fe católica es de los concilios católicos universales, ¿no? O sea, de los de los 3 concilios universales, Sí, ¿no? Que sí, ahí es sí, donde se da toda la. Y esa es la iglesia, ¿no? No tiene que ver porque es universal así. Y por un lado, pero la iglesia católica, la gente católica lo entiende así, ¿no? Ah, es la iglesia que está en todos lados, bla, bla. Pero a la vez es lo más regionalista y local que hay, porque claro, es el cisma de uno de los patriarcados, de los 5 sí. patriarcados. Entonces, ¿qué hicieron? En realidad es la iglesia local de Roma solamente, y miren para eso, que ningún obispo de la iglesia católica romana tiene derecho a ser papa, porque solamente tienen derecho a ser papa los cardenales. ¿Y los cardenales qué son? No son obispos. De hecho, hasta había laicos cardenales, puede haber laicos, puede ser. Ahora creo que lo han cambiado un poco, ¿no? Pero también para ser cardenal, que esta es la locura y va contra los cánones de la iglesia, o sea, los cánones verdaderos, ¿no? De la iglesia, de los padres antiguos, ¿no? Que dice, bueno, para ser miembro, esto se lo crearon antes del cisma, inclusive ortodoxo, y ya los ortodoxos también vieron eso. Vieron esto, que esto estaba mal. Pero ellos agarraron y dijeron, no, cada cardenal tienen que ser los clérigos de las 5 basílicas que hay en Roma. Entonces, ¿qué es en realidad entonces el Papa? El Papa es elegido entre los, ni siquiera de una región, desde mismo Roma. Tienen que ser los clérigos de Roma, solamente puede ser Papa, ¿no? ¿Y qué hacen para solucionar ese tema? Entonces agarra, ¿no? Tienen como el caso de Bergoglio, o cualquiera de estos que estaban acá, ¿no? Dice, bueno, usted Bergoglio es arzobispo de Buenos Aires, pero a la vez es cardenal. Y para ser cardenal hay que darle un título de clérigo de Roma. Entonces lo nombran diácono de Santa María la Mayor, por ejemplo, o padre, sacerdote, digamos, de tal cosa. Y entonces, y los cánones dicen, usted no puede ser arzobispo y ser diácono a la vez. O sea, no tiene sentido, ¿no? Pero lo hacen para que esos obispos puedan ser elegibles como papa, o que puedan ser miembros del cónclave. Es una locura eso no existe en ningún lado. Porque vos viste que en la iglesia ortodoxa, para elegir un patriarca, para elegir lo eligen en cualquier obispo. O sea, y obispo tiene que ser sí o sí, ¿no? De ahí. Y bueno, y Claro, y de cualquier región, no tiene que ser Entonces se sí, inventaron todas unas cosas que van contra la tradición de la iglesia, inclusive, ¿no? claro. Bueno, y la gente no lo sabe. Yo creo que la gente no lo sabe. No saben eso, Sí. ¿no? Y Eh, padre, todas las contradicciones que entran, ¿no? claro, hablando del tema de la teosis que estábamos tratando Estábamos hace ahí, algún. sí, estábamos ahí. Sí. Acá me hace una pregunta porque no quiero dejarla pasar. Un usuario que es triple B y Incense, que me pregunta, padre, ¿cómo se aleja o actúa ante los hábitos que domina la voluntad? ¿No? O sea, pregunta él, hace un tiempo preguntó. Claro, esto, bueno, es parte del camino que estamos hablando, de la lucha espiritual del Podvig, ¿no? Que cualquiera Claro, tiene sí, que hacer sí. para edificarse, ¿no? Pero pregunta cómo Y es se, mucho cómo de se, la voluntad de uno. Hay, sí, hay cosas que son de la voluntad de uno, pero también Dios ayuda.
O sea, yo a veces veo, ¿no? Por ejemplo, los protestantes, dice, bueno, hay que ser célibe, ¿no? Los protestantes que quieren ser o puros, ¿no? Entonces no tener relaciones, todo, pero lo hacen de una manera, digamos, como que se reprimen a sí mismos, ¿no? Y por eso, bueno, hay psicólogos, todos que hablan de esas cosas también, que no es no sé mucho eso, pero se puede notar. Que muchos puritanos, de ahí salen todos muchos asesinos seriales y cosas así, ¿no? O sea, Claro, como que esas personas que son reprimidas cuando, digamos, porque su moral, digamos, es solamente humana, ¿no? O sea, no hay nada de Dios ahí. No hay gracia de Dios en ellos. Después, bueno, hay otros que van para el otro, por eso el camino del medio, ¿no? Que hablábamos antes, ¿no? Hay otros que van para el otro lado, que dicen, no, Dios me va a dar toda la gracia para que no peque. Y tampoco es así, porque si yo tampoco pongo mi propia voluntad de que no quiero eso, lo que sí yo tengo que no querer hacer ese mal, no querer hacer lo que siempre, aparte, de acuerdo a cada individuo, siempre tenemos una tendencia hacia una clase de pecado, ¿no? Y vamos a luchar capaz toda nuestra vida contra eso, ¿no? Pero nosotros tenemos que luchar contra eso y Dios nos va a dar la fuerza. Y en muchos casos yo conozco, y yo mismo puedo decir también, ¿no? Que a veces cosas que yo tenía, hábitos, cosas que yo tenía malas, yo quise cambiar eso. Pero fue gracias a Dios que de un día para el otro no tuve más ese hábito. claro. Hay una También. sinergia, como decía San Juan Casiano, entre la Exacto, la voluntad del hombre sinergia. y la voluntad Esto de se llama Dios. sinergia, sí. La Claro, y lo que sinergia con Y, enseñaron ¿no? los santos como San Juan Casiano, ¿no? Sí. Exacto. Que es Sí, sí, cuando Dios, el hombre busca a Dios y Dios siempre busca al hombre. Entonces ahí cuando se encuentra hay una cooperación, sinergia cooperación. Hay una claro, pero cooperación en la salvación. claro, eso de solo la voluntad del hombre, de reprimirse como los protestantes, usted una vez me dijo que los protestantes, eso de reprimirse, de no ver la pollera de una mujer, por ejemplo, ¿no? De reprimirse, así no, mirar al piso, que terminan locos algunos, o sea, que uno tiene que dejar que todo se dé con naturalidad, también luchar, ¿no? Para que... Sí. Claro, pero, uno no tiene que, o sea, uno tiene que, o tratar de evitar, o sea, porque hay a veces pecados que uno comete que son mecánicos también. O sea, claro, también, ojo, hay algo que también quería comentar, que es algo que también nosotros hoy leemos a veces a los santos padres, ¿no? El santo padre dice, bueno, ¿cómo es todos los santos padres? Y nosotros decimos santos padres, no a los antiguos, como la iglesia católica que, o sea, padres apostólicos, padres esto no. Nosotros, los santos del siglo XX, ahí tenemos que eran patrísticos también, tan patrísticos como los primeros, ¿no? O sea, sí, sí. gente que estaba a esa altura y después te voy a comentar algo también que tiene que ver con eso que lo dejé pasar antes, ¿no? El asunto es que estábamos en qué punto, que ahí se me No, el tema de ya la estoy. voluntad, de la sinergia, estábamos De la hablando, voluntad. la Claro. represión. Bueno, el caso es que uno agarra, o sea, para saber si uno está mal y peca realmente, los padres siempre hablaban, porque claro, las sociedades también antes eran más cristianas y todo demás. Entonces siempre decía, bueno, a través del arrepentimiento está la salvación. Uno se arrepiente de sus pecados y Dios lo conforta y le da lo necesario para poder salvarse, ¿no? Para poder arrepentirse y aparte, bueno, en la idea de arrepentimiento antes, viene la palabra metanoia, ¿no? O metanía, ¿no? Que nosotros acá en la iglesia ortodoxa decimos metanía, que nos inclinamos, ¿no? Bueno, metanía. Metanía también en griego significa cambio de mentalidad. O sea, cuando yo me arrepiento, porque también están los padres, dicen, usted se arrepiente, yo peco 10.000 veces y voy a seguir pecando, todos pecamos, ¿no? Y no sé cuántas veces al año hay un padre que lo cuenta, ¿no? Dice no sé qué cantidad de veces, y pecamos sin saber inclusive, ¿no? Entonces peco, por nuestra naturaleza, lo que hablamos al principio, yo peco, ¿no? Y bueno, y yo no soy consciente, ¿no? De muchos pecados, es una cosa mecánica, algo que puede ser, ¿no? Y cómo es la manera en que yo agarro, y bueno, y uno cuando se arrepiente, cuando conoce el pecado que hizo o hizo el mal, uno se arrepiente. Pero dicen los padres, bueno, no es solo arrepentirse, tiene que hacer obra de arrepentimiento uno. O sea, a la vez, el arrepentimiento, aunque uno haga algo que no se puede, digamos, compensar, ¿no? De ninguna manera, uno tiene que buscar un cambio en eso y no volver a ese pecado. ¿No? Hay un santo ruso muy, muy grande del siglo XIX, que es
Tycho de Sadons, que dice, pecar es humano. Dice, persistir en el pecado es diabólico, ¿no? O sea, porque uno ya sabe que peca y vuelve a lo mismo, ¿no? Pero claro, como dijo este muchacho, es difícil a veces, ¿no? O sea, es difícil. Entonces, ¿qué pasa? Uno a veces, cuando son pecados, que uno sabe que ya conoce la debilidad de uno tiene que buscar algún mecanismo, algo para evitar eso también. Y pedir a Dios que le dé la fuerza para poder resistirse a ese mal, ¿no? Claro, Pero para saber el mal, a eso quiero venir antes, ¿no? Que ya los últimos padres de Octina hablaban, ¿no? Que dicen, sí, está bien, uno se arrepiente y ese es el camino a la salvación, pero no nace ahí el arrepentimiento solamente, nace antes, nace en la humildad. Nosotros lo que tenemos que pedir a Dios es humildad, porque a través de la humildad nosotros los padres siempre hablan también, nos vamos a autoconocer, buscar autoconocimiento. Porque yo digo, bueno, si yo no conozco el bien y el mal, no sé si peco o no peco, ¿cómo me voy a salvar? Hay gente que hay que ver dónde tiene la moral puesta, ¿no? O sea, la vara de la moral, dónde está, ¿no? Entonces, uno tiene que conocer primero lo que es lo correcto y también en uno mismo, ¿no? Como ortodoxo mismo, también, aunque conozca todo, uno capaz que hay cosas que yo pensé que antes que yo hacía y que capaz que pensaba que estaban bien y no estaban bien. Entonces, en un momento Dios me da esa visión de mí mismo, decir, no, esto está mal y bueno, tengo que arrepentirme y cambiarlo. Y bueno, claro, y está Dios me claro. va a ayudar. Aparte, o sea, hay que siempre encomendarse a la misericordia de Dios. O sea, el hombre solo no puede. Cristo dijo a los apóstoles: sin mí nada podéis hacer. O sea, sin Dios no podemos hacer nada. El hombre no puede hacer nada. Claro. Es la única Padre, manera. bueno, avancemos un poco porque queda Sí, nos vamos. un trecho, Sí, queda un poquito, porque estamos hablando sobre el temor a sí, la ¿no muerte. querés leer algunos comentarios? Porque aquí están. Aquí Sí, hay, también acá había un muchacho que acá escribió algo sobre el asunto de Ratzinger, ¿no? Que Ratzinger era pro-ortodoxo. Bueno, sí. Ratzinger fue muchas cosas, ¿no? Ratzinger, por ejemplo, para que ustedes sepan, lo que Mm, estaba diciendo yo, que algunos tradicionalistas, no todos, porque también hay diferentes grupos, ¿no? Querían rescatarlo ¿cómo se llama? Castel Gandolfo, creo que se llama, el Castelo Gandolfo, el lugar donde él sí, sí, estaba sí, ahí retirado, para traerlo, para despertar la iglesia buena, ¿no? sí, sí. Digamos, ¿no? Pero el tema es que él, si uno se pone a pensar, bueno, pero este hombre, ¿quién es? Este hombre es uno de los dos teólogos que creó el Vaticano II. Se Claro, volvió más tradicional, digamos, al final. Y después, no sé, con la ortodoxia, yo no sé con qué ortodoxia. Yo creo que no entendía nada de la ortodoxia, no sabía nada. O sea, porque sí, muchos de estos, lamentablemente, ¿no? Contrario al otro que sí, que voy a decir que sí sabía de la iglesia ortodoxa, y por eso era tan maligno, ¿no? Con la iglesia ortodoxa, que fue Juan Pablo II. Juan Pablo II conocía hasta el idioma eslavo, el eslavo antiguo en el que celebramos la iglesia. el Y de hecho él eclesiástico. compuso muchas cosas, oraciones y todo, y hizo muchas confusiones también para destruir la iglesia ortodoxa, de Rusia sobre todo, ¿no? Porque él era polaco y es obvio que Mm, hay ese odio, ¿no? Entonces él, por ejemplo, dio permiso para que se venere a San Serafín de Sarov y a San Sergio de Radonaj, que no eran santos católicos, ¿no? O sea, y bueno, claro. y ahí generan confusiones, todo, ¿no? Sí, acá dice bueno, comenta el mismo muchacho, se llama Donato Oscuratus, ¿no? Sí. Un buen muchacho, buen pibe realmente. Dice, Ratzinger nunca dejó de ser un progresista ligado a la nueva teología, ¿no? En francés lo pone. Claro, que Sí, dice que es sí. un progre. Sí, bueno, Sí, bueno, pero saben, yo no sé a qué iglesia él va, ¿no? Y tampoco es, ojo, yo estas cosas que hablamos acá, no es para discutirla ni tampoco para odiarse uno con otro porque piensan diferente o tiene diferente forma de ver o la revelación que uno tiene de Dios es diferente, ¿no? Sino mm, que va por el sentido de lo que tampoco nosotros pensamos imponer esto a los otros, ¿no? Sino decir nuestra verdad, que es verdad que nosotros creemos que es la correcta, ¿no? Pero nosotros vemos que, por ejemplo, yo no sé, yo no conozco mucho el tema de los católicos, pero también, por ejemplo, hay ciertos grupos católicos que depende, o sea, ellos dicen, bueno, la iglesia dejó de ser buena a partir de tal fecha. O sea, hay gente que dice, el último papa fue Pío XII, ¿no? Y Pío sí, XII fue el que trajo toda la teología J dentro de la iglesia, y a los J, ¿no? Después, por ejemplo, mm, tenemos
al otro Pío X y otra cosa. Y vemos lo otro, y fue, creo, o él o el que estaba anterior, fue el que pusieron la infalibilidad papal. Y bueno, y vamos para atrás y siempre lo mismo. O sea, para la Iglesia Ortodoxa, todos los papas, desde antes inclusive del cisma, eran progresistas. Todos empezaron a generar nuevas ideas, nuevas cosas, y se inventaron cosas como las donaciones de Constantino, ¿cómo se llama? Las cartas falsas de Sí. San Isidoro de Sevilla, ¿no? Y todo para justificar su poder temporal, ¿no? Que ese tema un día lo vamos a tratar también por el tema de la romanidad, ¿no? De la autocracia ortodoxa. Y ver eso, y ahí se van a dar cuenta y inclusive ahora los mismos teólogos, la misma gente católica, dicen, sí, es todo mentira, era todo mentira. Y bueno, vuelvan para atrás entonces. Ah, no. ¿O no? Entonces, o sea, dice, y algunos inclusive ortodoxos, ¿no? Que son gente simple, así que a veces no Sí, sabe tanto. Y me dice a mí, bueno, pero el Papa ahora renunció a llamarse, porque antes era, no sé, que no sé qué era pontífice, todos muchos títulos se los sacó el emperador romano, ¿no? Y que sí, son títulos paganos inclusive, ¿no? Y empezó a decir, no, ahora él se dice que es solo obispo de Roma. Y ya con eso ya saldó todo. Y no es así. O sea, porque, o sea, por más que él se ponga el título que quiera, no usa la tierra romana, o haga, no sé, malabares, o le pida perdón a los ortodoxos por el tema de las cruzadas, no alcanza con eso. Tienen que volver a las bases, a la fe ortodoxa correcta. No sea, no sí, es, sí. o sea, tienen que, claro, ese es el asunto, ¿no? Pero bueno, o sea, la iglesia, mi padre, ¿no? Mi padre fue, o sea, él no era ortodoxo, ¿no? Mi madre sí. Mi padre no era, y mi padre fue catecúmeno ortodoxo, ¿no? Y él estudió mucho el asunto de la iglesia ortodoxa, la iglesia católica. Mucha gente, ¿no? Que he tenido, bueno, pero acá saco el tema de mi padre. Mi padre, brevemente, porque yo a veces siempre le digo a Ignacio, a todo, digo, Dios y la verdad está en la sencillez, ¿no? Está en la sencillez, lo que es sencillo, ¿no? Cuando las cosas se complican y empieza todo así, eso no es de Dios, ¿no? O sea, y uno ve la Iglesia Católica no sé, de sus dogmas, se pelean por bulas de los papas, por esto, por lo otro. Y eso no es cristianismo, eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, mi padre siempre decía, bueno, cuando le preguntaban así, mi padre podía hablar más y decirle lo que era la iglesia ortodoxa, pero le decía a la gente así simplemente, ¿no? Decía, bueno, ¿cuál es la diferencia de la iglesia ortodoxa con la católica? Que la católica estuvo cambiando constantemente, ¿no? La iglesia ortodoxa se quedó así, y guarda eso, o sea, y listo. Mm. O sea, y sí, hubo algunos cambios por ahí, pero son cambios externos, por ahí culturales, de otro tipo, pero digamos que nosotros tratamos de guardar la esencia de la iglesia tal cual fue recibida, ¿no? Por nosotros, ¿no? En cambio, otros no, otros cambiaron, viven, ya no saben, o sea, quieren volver a un punto, pero no saben ni el punto donde está, ¿no? O sea, ese es el problema, ¿no? Han quedado en la Exacto, confusión. exacto, exacto. Y no es esto que se los digo, eso no se lo digo como maldad, ni tampoco como sino decir lo que es, o sea, lo que ustedes lo van a ver, si lo estudian, lo empiezan a mirar, porque también, ojo, yo les hablo, ¿no? Pero Ignacio sabe, nosotros, él también. Nosotros leemos fuentes, leemos idiomas, leemos en otros idiomas. Yo a veces le digo a la gente, porque la gente lee mucho sobre la Iglesia Ortodoxa en idioma español, escrito por la Iglesia Católica. Entonces no sabe nada. Nunca va a saber nada, porque no va a la fuente, ¿no? Si no aprende un idioma donde se escriben, o que ortodoxos se escriben, no van a saber nunca la verdad. Por eso es necesario que sea saber inglés, aunque parezca mentira, porque en inglés, como hubo mucha inmigración ortodoxa, y grandes teólogos todos han escrito o se han traducido al inglés. Entonces uno Mm. ahí empieza a leer, y si no, leer ruso, leer griego, ¿no? Sí, es un esfuerzo. O ir a la iglesia ortodoxa donde un padre así como yo, o cualquiera, ¿no? Que habla Mm. español, pueda enseñarle a uno las cosas y hacerlo leer también, ¿no? O leer o rezar o ver la forma que son correctas. Pero esto es así, o sea, el tema que yo agarro, yo acá también tengo un montón de libros escritos por tradicionistas católicos, ¿no? Que van acá y hagan cada cosa de la iglesia ortodoxa que no es verdad, o sea, cosas o sea, son delirios o cosas que no, o representan ellos en la ortodoxia grupos que no son ortodoxos reales. Por ejemplo, ¿no? Si uno agarra, yo veo a veces gente que dice, no, la iglesia ortodoxa está infiltrada por la masonería. Bueno, ¿quiénes son? ¿Quién es la iglesia ortodoxa? El patriarca
¿cómo se llama? Bartolomé, ¿no? De Constantinopla. Bueno, él no representa la ortodoxia. Él dice que representa la ortodoxia, pero él no es la ortodoxia. De hecho, la misma gente, inclusive gente misma de Grecia y de otro lugar, no lo obedece, no obedece nadie a él. Ni siquiera ahora con problemas políticos, por problemas políticos, eso es lo triste también. Otro grupo de Rusia, por ejemplo, porque están en contra por el tema de Ucrania, se están peleando por eso, tampoco lo obedecen. Entonces, o sea, toman parcialmente una cosa y lo llevan a otro tema, ¿no? Y no, uno tiene que saber la verdad, a fondo, ¿no? Sí. Bueno, continuemos porque quedan dos preguntas. Sí. O sea, porque si no, estamos hasta las 2 de la mañana, hasta las A 3 las de la 9 de la mañana. mañana.